Hola, buenos días, María José, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, buenos días, muy bien. Pues estamos aquí otra vez con ciencia naturopática, con ciencia, ¿eh? Pues una vez dijimos, también que nos lo han recordado algunos, y la naturopatía es ciencia y conciencia de la salud. Te lo hemos dicho alguna vez, que sí. Una frase interesante, ¿no? Mm. Ciencia y conciencia. Porque si analizamos la palabra conciencia, ¿eh? Lo que significa. Así que estamos un sábado nuevo con ciencia naturopática para seguir divulgando que lo que es la ciencia naturopática. Y esto cuesta, como dicen algunos que nos escriben, y se cuesta. Claro que cuesta. Sí. Entre unos y otros, como dice el refrán, la casa por barrer, ¿no? Sí. Nos había llegado también varios compañeros, uno de ellos lo vamos a comentarlo. Le vamos a comentarlo antes de empezar el análisis científico, que nos ha llegado un par de... Siempre, como decimos, pues, si ve algo por la red, algo interesante, que comentemos, pues no hay problema. Y estamos hablando antes de entrar en la antena, pues bueno, en las redes, pues, un tema de que ahora pues se le ponen ya dos apellidos a salud o a medicina o terapia. Antes era nada más que un apellido, medicina con un apellido, ahora le ponen dos. Y a veces hasta tres, medicina alternativa complementaria y tradicional también. Bueno, terapia, pues ya le ponen hasta dos apellidos, ya uno no vale. Y salud, que es el tercer nivel, ahí está, niveles clásicos. Medicina con 20.000 apellidos, terapia con 200 millones de apellidos y salud con 200 millones de apellidos. Que sí. Es lo mismo, es analizando un poquito cómo es el cambio de paradigma y evidentemente todo el cambio de paradigma por la confusión mental, ¿no? Lo que se llama la Torre de Babel, semántica. Sí. Torre de Babel que dice, bueno, ¿yo qué soy? Salud alternativa, medicina, terapia. ¿Y qué diferencia entre uno? Hay varios artículos en Naturopatía Digital sobre este tema. Bueno, ya llegó uno, sin entrar en detalle todo el tema, que pone salud integral cuántica. Digo, vaya, es la primera vez que, de cierta manera, la había escuchado antes. Pero no lo había visto de esta manera. Bueno, que tenemos con dos apellidos. María José, ¿qué te parece? Ya no es salud integrativa, salud alternativa, salud consciente. Ahora lleva dos apellidos. Sí, sí. Y después empieza a analizar racionalmente, bueno, si quiere también emocionalmente, ¿no? Eso de integrar cuántica, eso como... Cuéntame usted. Claro, es que al final no sabes tampoco a qué se refiere ni lo que te vas a encontrar, porque le ponen tantos apellidos y dices, ¿qué será lo que vamos a ver ahí? Que al final queda así, es muy espectacular, muy bonito. ¿De acuerdo? Ponerle apellido, ve que le pone el apellido que hicimos un concurso, ahora hablaremos del tema, ve que le ponía el apellido más raro a medicina o a terapia, ahora hablaremos del tema. Bueno, y nos pregunta, ¿y eso? Aquí en nuestro programa, también en un momento nos preguntaréis sobre el tema este, que también lo hay, evidentemente, ¿no? La relación con la salud. Bueno, porque ya la OMS definió la salud en el año 1948 y habrá que recordárselo porque se lo ha olvidado, que sé. ¿Eh? En 1948. Hace 77 años, sí, ¿no? Sí, 48, sí, 77 del 48, sí, efectivamente. 77 años, la OMS sacó una definición de salud muy bonita. La salud es algo más que ausencia de enfermedad, un equilibrio físico, sí. Después, naturopata le añadimos algunos más, ¿no? ¿Eh? Equilibrio, no ausencia de enfermedad. Que vamos a recordárselo a la OMS porque se lo ha olvidado, que sí. sí. ¿Eh? No Bien. trabajo. Y la Sí. única profesión que recoge esa definición somos nosotros, que sí. Somos la única. Los demás siguen con la protohistoria. Recordemos esto a la OMS. Bueno, esta definición, evidentemente, encaja también este tema, pero es tema de nomenclatura y taxonomía. ¿De acuerdo? De aquí vamos a decirle a estas personas que el problema es de nomenclatura. No es que el contenido, sino la nomenclatura. ¿De acuerdo? Y la taxonomía también. Esto lo hemos explicado aquí, porque otras veces hemos hablado de estos programas, en la influencia que tiene por la oración, la misma que sí, ¿no? Las creencias, pero ese estudios científicos publicados en revistas indexadas, que las vimos aquí, ¿no? Sí, Por lo tanto, al anunciar esos temas, bien, es espectacular, ¿no? Espectacular. Después el contenido, que tal, que esto, que lo otro. Muy bien. Vale, eso está muy bien, pero si vamos a pasar plano profesional, por no tenga una base. Y la tiene, ¿de acuerdo? La tiene. ¿Eh? Perfectamente. Que aquí hemos visto estudios científicos con respecto a ese tema. Y hay sí, sí. revistas especializadas en ese tema también. Por lo tanto, el tema es nomenclatura.
le pone la nomenclatura adecuada, se explica claramente y es más interesante, ¿no? Ahora es espectacular titular. Sí. Sí, pero la naturopatía ya tiene una palabra para definir esa técnica y hay que Claro, utilizarla. que la tiene perfectamente y está clasificada en naturopatía también, recogiendo la definición de la OMS del año 48, ¿no? No, no nos salimos de ahí. ¿A que no? ¿No? No. No, no, estamos en esa definición clara. La naturopatía mantiene, añade un par de is, ¿no? Transpersonal y ecológico, que en aquella época no existía, pero compartimos perfectamente la definición de la OMS. OMS significa Organización Mundial de la Salud en español, ¿eh? De esa definición del año 48, hace 77 años. Y nosotros la mantenemos, ¿eh? Y la cumplimos. Es decir, Vemos, los sí. únicos profesionales y ciencia que cumplen. Así que hay que decirle a la OMS que cuente con nosotros, ¿no? En vez de dedicarse a lo mismo, a darle vueltas y alternativos, no sé cuánto, complementario, tradicional y seguir con el cacao mental impresionante. Así que lo que aparece en las redes, muy bien. Va a ver quién dice es más original, ¿vale? Ya Ya, está. Esto ve quién es más original, pero si la persona que organiza y eso sois profesionales, que significa que pagamos impuestos, esto estamos aquí, ¿eh? Vamos a hacerlo. Ahora, si echa un ratito, pues mira, por echar un ratito no hay problema, que no, ¿eh? O sea que no. Un ratito, mi coleguita, una tertulia, pues mira, como tertulia vale, ¿no? No vamos a entrar en más detalle, ¿de acuerdo? Simplemente que me habéis mandado eso, lo habéis visto por ahí, pues ese es el tema. Distinguir lo que es profesional de lo que no es, de hecho un ratito, que es muy interesante, una tertulia, pues también es bueno tertulia, ¿no? Digo, sí, ¿no? mm, Y reunirte, tomar una infusión, hacer cuatro cositas entre amigotes, pues eso sí, pero una cosa es ser profesional, ¿eh? Un servicio al público, ¿cómo hay que hacerlo? Pues evidentemente de la manera que aquí estamos comentando. Así que libertad de expresión lo primero que hay. Segundo, libertad para elegir. Y segundo, pensar un poquito lo que uno elige y ya está. No hay problema. Y distinguir entre lo que es profesional y hecho un ratito. ¿Es que sí? claro. Nos vamos por ahí al monte, a hacer cuatro cositas, cuatro amigotes y punto. ¿Alguien quiere venir? Sí, pues mira, estos son los gastos, me vale tanto, pues ya está, nos vamos todos para allá, ponemos esto y punto, echamos un ratito. ¿A que sí? Ahora, si eres un profesional, pues tienes que pagar impuestos, tienes que hacer esto, lo de harta, entiendo, ¿no? Tener un seguro de responsabilidad civil, se llama profesional. ¿De acuerdo? Y normalmente, algunos nos gusta cumplir con las leyes, digo algunos, ¿eh? Nos gusta que sí. Sí. Algunos, nos gusta cumplir con las leyes y tal, ¿eh? Tela, ¿no? Cumplir cuesta tela, ¿no? Porque es un pastón. ¿De acuerdo? Otro hacen por aquí, hago por aquí, hago por aquí, hago por allí y después no hago. Entonces, distinguir entre lo que es un profesional y lo que has hecho un ratito. ¿Vale? ¿De Sí, acuerdo? también pensar que está la organización y siempre estamos ahí para ayudar a poner el nombre a las cosas y a que la definición sea correcta y a no ir poniendo apellidos que al final la gente tampoco sabe a qué va ni eso ni si es legal ni nada. Entonces, para algo Hombre, está la la organización también. y también estamos dentro del comité científico por si pregunta, oye, con preguntar, oye, ¿hay estudios científicos que respaldan este tema que yo hago de oraciones y temas en mi consulta, que es profesional? Y dice, sí, aquí están. Ah, qué interesante, claro, para que nadie te cuestione lo que estás haciendo, ¿no? ¿De Sí, acuerdo? Ya está, no hay problema ninguno. El tema es saber dónde te sitúas. ¿Tienes el plano profesional o echa un ratito? sí. ¿Vale? Ya está, así de sencillo. O eres un activista. Voy a cambiar el mundo y voy a luchar contra la industria, no sé cuánto, y voy a luchar contra esto, contra las con las artistas, con los alópatas, voy a luchar con todo el mundo, lo voy a cambiar yo solo. Eso no es un profesional tampoco, que no. No, 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 no es un profesional. ¿De acuerdo? Así que quede sobre después la otra, que es así, esa es interesante, la hemos hablado antes, que hemos hecho el concurso, ¿eh? Temporada anterior, a ver quién le ponía el apellido más interesante a medicina. Y le dimos el premio a un colega que este es alemán, que llamaba medicina exogética. Ah, más interesante. Porque llegaron muchos los de siempre alternativos, ¿no? Cuando holístico, bueno, eso ya estaba todo muy manido. Y mandaron uno de medicina exogética, que estuvimos viéndolo aquí. Digo, pues le dimos el premio. Claro, porque es el más original. ¿De acuerdo? Y de terapia, pues el más original se lo dimos a una colega que se llama terapeuta salvaje, ¿te acuerdas? Entonces ese era muy bonito. Alternativo, holístico, estábamos vistos ya. Y le dimos el premio a esta colega, terapeuta salvaje. Maravilloso, maravilloso. Originalidad, imaginación al poder.
¿De acuerdo? Pero nos han escrito diciendo que si hemos cerrado ya un poco el tema, digo, hombre, esto era un poco, ¿no? Esto era un premio cerrado, ¿no? Que ha abierto y nos han mandado uno y dice, yo creo que este es más original que el de terapeuta salvaje. Digo, oye, y este se puede compartir, sí. ¿Eh? O compartirlo. No creo que genere un problema diplomático, no, no. No creo, ¿no? Bueno, vamos a tomarlo un poquito con, ¿vale? Como somos. Vamos a tomándolo un poquito, el lado un poquito cachondo también, que sí. No nos pongamos serios, entonces al final es un problema diplomático, porque ustedes habéis dicho, está en España, que está, que no sé cuánto, que para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, la colección colegial no sé cuánto, que sois no sé qué, no sé cuánto. Oye, vamos tomándolo un poquito, como hay que tomarlo. Sí. Nosotros también nos critican, que si María José nos dice muchas cosas. Claro. Desde que perdemos el tiempo hasta de todo. ¿Y cómo no lo tomamos? ¿Cómo hay que tomárselo? ¿O no? Y después vamos presumiendo de que somos, bueno, algunos somos, vamos. Vamos a verlo un poquito porque lo han publicado. Está en francés, evidentemente, pero como todos sabemos francés, ¿no? No hay problema, ¿no, María José? Todos No, sabemos francés, ¿no? bien de Entiendo francés, perfección. hasta ruso y chino, de todo. Y aquí está la originalidad, ¿eh? Para aquellos que sepan traducir. ¿Te traduce bien o no? Sí, sí. Pues ya está. Terapias no medicamentosas. Pues ya está. Lo han mandado y dice, oye, este es más, yo creo que este puede ganar premio, ¿no? Digo, hombre, por lo menos en el ranking gana, ¿eh? Porque terapeuta salvaje, bueno, terapeuta salvaje también es original, cuidado, ¿eh? Ese, Era, era buena. ese era buenísimo. Visto en el Amazonas, estaba aprendiendo allí, se puso la tarjeta, ¿no? Terapeuta salvaje, ese era el mejor de todo. Bueno, pues este le gana. Así que imaginación al poder, y si veis por ahí alguna también de apellido, medicina, salud, lo que sea, algún apellido, mandadlo. Aquí, a ver quién gana. Lo ponemos en el ranking en primer lugar. Queda claro, y va del Palacio, no sé cuánto, conferencia, viene aquí después todos los ponentes y alucina. Alucina porque al final volvemos otra vez al documento que vimos el otro día, al plagio intelectual, dice lo mismo. Ya. Quiere cambiar el nombre, va a decir, a ver quién es más original, quién es más. ¿De acuerdo? Están diciendo por aquí que eso es de loco. Digo, Sí, eso es de loco. es increíble. Bueno, increíble, ¿no? El eslogan, este eslogan que he comentado antes, la imaginación al poder, es un eslogan clásico del mayo francés. La imaginación al poder. Venga, a ver quién le da un poquito más al cerebro y es capaz de superar esto. ¿Eh? Claro, es que es lo que hablábamos, existiendo ya palabras para poder poner en un congreso, ¿por qué te tienes que inventar algo? Pero el tema es que si inventas algo, sé original también el contenido, no haga un plagio. No empieza a contar lo mismo de siempre, pero cambio el nombre. Si como dice, yo cambio el nombre, pero lo que está en el envase dentro siempre es lo mismo. Cambio el envase, pero dentro siempre es lo mismo. El tema integral, no sé cuánto, la verdad de rollo, el tema de lo natural, siempre volvemos a lo mismo. Bueno, entonces, ¿en dónde está? Por lo tanto, me sale el compañero y dice, esto es de loco. Pues ya está. Como estamos locos, pues no hay problema ninguno. Viva la locura. ¿Y quién Sí. dijo eso? Pues lo dijo Erasmo de Rotterdam, en su famoso libro El elogio de la locura. Recomendado. Si lo encontráis bien, si no hay un montón de vídeos que podéis ver un poquito y conocer la vida y obra de Erasmo de Rotterdam, su famoso libro El elogio de la locura. Y una vez que leí ese libro, dice, ahora entiendo un montón de cosas, que ya Erasmo lo entendió, y si queréis entender un poquito más recientemente, en los años 30, un libro magnífico de David Cooper que se llama El lenguaje de la locura. Ya está. Si esto es entendible, eso es cuestión de leerlo, que hay gente que lo analizó también, dice, estamos locos, claro, pues aquí está. El lenguaje de la locura es un tema muy interesante de David Cooper, recomendado, y como hemos dicho aquí, un buen naturópata que se preste tiene que estar ilustrado, que sí. Y por lo menos sabe un poquito lo que han hecho algunos, cómo han analizado la realidad, y aquí coincide y encaja perfectamente lo que estamos comentando aquí, el lenguaje de la locura. Léetelo y dice, oye, pues que es verdad, es que lo pone claramente, el análisis que hace, muy, muy bueno. Y después, éramos de Rotterdam, pues bueno, no hace falta. Y si queréis un poquito más, pues vaya a la historia de la locura, que sí que está, ¿eh? En español, está en francés, de Michel Foucault. Pues bueno, vale un poquito también, ¿no? Que al final nos damos cuenta. ¿Eh? Como estamos, ¿no? Pero loco, loco, loco. Bueno, pues dicho esto, le damos el premio en el ranking. Ha superado a la compañera de terapia, el terapeuta salvaje, pues ya estamos en el ranking. Tenemos un nuevo término que hemos aprendido.
Y después el otro, pues ya no vale un apellido solo, ahora hay que ponerle dos apellidos. Ya no era solamente. Había uno muy original, pero ese no le dimos el premio, ponía medicina cuántica holográmica. Impresionante. Te fue impresionante, ¿eh? Uf. Ese, lo conocí también, estuve todo el tema, su teoría, muy interesante, ¿no? Y terminó como terminó, ¿de acuerdo? Ya, eso no se habló nunca más. Hubo una temporada que aquello fue, todo el mundo, medicina cuántica holográmica. Buah, ¿eh? Estaba la cuántica, pero bueno, un señor estaba en un congreso por ahí, un señor que quería que afiliarse y que lo homologáramos y que colaboramos, serio con su barba, venía con otro, entonces practicamos la medicina cuántica. Digo, vaya, interesante, ¿no? Entonces, vaya, hablando un ratito, hasta preguntas clásicas de cuántica, pues, ¿no? Bueno, el apellido, todo era lo mismo. Y después llegó la medicina cuántica holográmica, con el apellido. Más original, ¿a que sí? Sí, sí. Bueno, de entrada te apetece saber lo que Me te van a encantó. explicar. Vaya, dice medicina cuántica y dice, "Oye, ¿de qué va? No, pues, claro que tienes interés. Después llega y te dice medicina cuántica holográmica. Claro que tienes interés en saber de qué va el tema, ¿no? Si tienes curiosidad, ¿no? Intelectual me refiero a decir, bueno, de cuáles son sus razonamientos, sus parámetros en que se basa, ¿no? ¿No? Y vas leyendo y dices, "Uf", ¿no? Y después, pues bueno, también vimos cuál era la medicina germánica, que también la vimos, de Hammer, medicina germánica, bueno, bueno, bueno. Nueva medicina germánica, venga, venga. Analizamos muchos nombres y al final medicina exogética le dimos el premio, sin que esto es lo que ocurre actualmente. Apellido, apellido, ahora le ponen dos y algunos inventan unos nuevos como este, que no lo tenemos dentro de la clasificación. Terapeuta no medicamentosa. Bueno, venga, ¿quién da más? Siguiente, lo mandáis y lo ponemos por aquí, pero vamos a leerlo antes. Ah, bueno, y una película interesante, estaba aquí comentando, que hemos hablado aquí, La loca historia del mundo, de Mel Brooks. Esta película hay que verla. Ahora están los vídeos. Ya Mel Brooks falleció, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Sí. ¿Sí, María José? Sí, Mel Brooks, ya salimos que falleció, hombre. Pues La loca historia del mundo pues, también es recomendable, podéis leerla tranquilamente. Hay unas escenas que son dignas de análisis y así nos damos cuenta por qué ocurren estas cosas. Aparte, evidentemente, del cambio de paradigma que hemos hablado muchas veces, vamos a enfocarlo en varios puntos. Aparte de la locura, que es interesante, pero también el cambio de paradigma, ¿no? ¿A que sí? Que vamos a ver un artículo relacionado con el cambio de paradigma. Bueno, pues dicho esto, hoy toca un análisis, no vamos a entrar en las críticas, que es científico, ¿no? Sino que me ha mandado un compañero muy interesante, esto de Navarra, colegiado, sobre Tral, que aquí hemos hablado muchas veces de Tral. Entonces ha leído en Wikipedia que dice Wikipedia de Raser Track Tral. Bueno, vamos a ver lo que dice Wikipedia y después vamos a analizar el principio de Tral, que es que nos dice que hemos hablado muchas veces y es interesante que analizáramos el principio de Tral por todas, diríamos, las consecuencias que tiene para toda la sistematización de la naturopatía. ¿Vale? No hace falta ni pensar lo que dice Wikipedia, que no. No hace falta. Es ¿Eh? que a saber. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia, pero voy a compartir pantalla si no importa y vamos a ver lo que dice Russell Tracker Tral, uno de los grandes de la naturopatía. Bien, pero hay que aclarar algo importante. ¿Qué es lo que hay que aclarar sobre Tral? Para aclarar algo importante. En la historia de la naturopatía, ¿eh? Y los que nos dedicamos a la historia, ¿eh? Pues evidentemente no abusamos del lenguaje, no vamos a decir que Jesucristo era naturópata, que no. No. Ni vamos a decir que Hipócrates era naturópata. Otros abusan, dicen, "Ah, Hipócrates era médico, este médico y médico y médico, médico era hasta, vamos, todo el mundo, no, mire usted, eso no existe, ¿vale? Eso se llama un abuso del lenguaje, aparte de otros términos. Naturopatía distinguimos. Lo que es naturopatía empieza en 1892 oficialmente, se acuña el término en el 96 y empieza. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, antes de Benedicto no podemos hablar de naturopatía porque no existía ni el término, ni la definición, ni la sistematización, ¿a que no? No. Sería absurdo decir que en la naturopatía del siglo XIII, no sé, pero otros sí lo dicen, ¿no? La medicina monacal no sé cuánto, que no existía, ¿de acuerdo? No existía, ¿eh? ¿Vale?
Vale que lo hagan, no hay problema ninguno, pero eso es lo normal, ¿no? Otra ciencia, psicología, pues Almeón de Crotona fue el primer psicólogo, bueno, en aquella época no existía la psicología hasta que William Wundt inventa el término y empieza la psicología. Bien, como en naturopatía en la historia aplicamos el método científico y racional, pues Russell Tracker no vamos a decir que es naturópata, ¿podríamos decirlo? Sí, pues es naturópata, tal, no sé, pero usted no. Entonces a Trump se le considera en la historia dentro de lo que le denominamos los umbrales de la naturopatía. Está el criterio naturopático en la Edad Media. Bien, va a haber criterio naturopático en la obra de Santo Tomás de Aquino. Claro, pero no vamos a decir que Santo Tomás de Aquino era naturópata, joder. ¿No? ¿A qué no? No, O que Areteo de Capadocia era naturópata. Otros dicen que es médico, pero che, que no era médico ni había estudiado ni existió la medicina en aquella época, hombre. Entonces Areteo, no vamos a decir, ¿dónde está el criterio naturopático, las culturas, tal, de las que tú quieras? No decimos naturopatía tradicional tampoco, ¿que no? no, No, porque no, es que los naturópatas, lo verdad, lo que dedicamos a la investigación, sabemos de todo, pues existe cierta racionalidad y análisis científico. Entonces, no, venga, naturopatía tradicional, mire, usted no existe. Naturopatía es naturopatía y punto. ¿Qué es lo que existía antes? Por criterio naturopático, la cultura está en el medievo, ¿no? Bien, entonces Russell, dentro de la historia de la naturopatía están los umbrales de la naturopatía. ¿Y qué significa el término umbral? A ver, los que están ahí ya está subiendo la audiencia, María José. ¿Qué significa la palabra umbrales de la naturopatía? pues el inicio, los que empiezan, Los que están antes de que Benedicto Luis acuñe el término, sistematice y empieza lo que es la naturopatía, ¿no? Pero evidentemente hay algo antes. Pero ese algo antes no vamos a decir que Russell Traquetra era naturópata, ¿a que no? O que Vincent Preisner era naturópata, Sebastián Ender era naturópata, ¿a que no? O las, médico alternativo o médico, ¿a que no? Bien, eso es confundir esa ver semántica, lo que han dicho de siempre, la filosofía del lenguaje, esa malla que tenemos, que es el lenguaje que no nos deja ver la realidad del lenguaje, ¿no? Y por eso se ha intentado tanto sistematizarlo, el lenguaje con la lógica, los predicados, Eh, etcétera, 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 ¿no? ¿O no? Dice que el lenguaje es como esa pequeña veneno que va entrando gotita a gotita y te envenena, ¿no? De ahí viene la Babel clásica, entonces cuidado con el lenguaje. Entonces, fijaros la fecha de nacimiento. ¿Eh? En el año 77, evidentemente todavía ni Benedicto Lugo había llegado a Estados Unidos ni nada anterior, y se fue un médico americano. Son mentiras, porque en aquella época no existían las facultades de medicina hasta posteriormente. Allí los estados que había daban un título y la mayoría eran medicina ecléctica. ¿De acuerdo? Le llamaban medicina ecléctica porque estaban opuestos a la medicina heroica que le llamaban ellos. Medicina heroica eran los fármacos que había en aquella época, ¿no? Entonces la mayoría ya empezaron a poner títulos de medicina ecléctica. Por eso os podéis ver, como de Benedictulus, MD. No es que fuera médico, porque no existía todavía, como tal, hasta que se forma la AMA, todo el tema de esa Americana Medical, Sociedad Americana de Medicina, todo lo que ocurrió en aquella época. Entonces sí, pero anteriormente cada estado decía, venga, poned lo que queráis. ¿De acuerdo? O sea, hay estudios muy interesantes. Por lo tanto, esto primero es farsa, ¿no? Ni estudió, ni eran los estudios reglamentarios, ni era nada. Entonces se le pone como abuso del lenguaje, que era médico americano y defensor de la hidroterapia. Hidroterapia, el término no existía todavía, se inventa en España. En Estados Unidos el término era hidropatía. Era un término muy común, osteopatía, homeopatía, hidropatía, ¿de acuerdo? ¿Vais viendo cómo van? ¿Vais viendo? No. Esto lo inventó en España, se inventó posteriormente. Incluso posteriormente a que falleciera más o menos tal por esa fecha. Los primeros libros textos escritos, fueron aquí en Sevilla y se empezó a llamarse Los Médicos del Agua. El primer texto que hay aquí y la primera traducción de textos de Vincent Preisner, aquí en España, en el español es del año 1848, de Vincent Preisner. Eso creó una polémica aquí en España, porque dice que yo que si el persona empieza a darse con agua con lo otro, autogestión de la salud, y dice, no, no, hidroterapia, que esto cura, tiene que estar en manos de aquella época. Y una corriente muy interesante, concretamente en Sevilla, que se llamaron los médicos del agua, que empezaron a utilizar agua, ¿lo ven? ¿No? ¿Eh? Como esto Wikipedia no lo sabe porque no investiga, pues pone hidroterapia. Mentira, eran hidropatía. En aquella época incluso había también escuelas de hidropatía muy interesantes. Era un movimiento muy fuerte en aquella época.
¿De acuerdo? Por eso cuando Benedicto Luz va a Estados Unidos, ya en Nueva York se encuentran centros que estaban allí funcionando. ¿De acuerdo? Ni fue médico, ni practicó la hidroterapia, la higiene sí, está dentro de la corriente, ¿eh? Y el vegetarianismo, entonces aquí el libro de cocina vegetariana americana, bien, eso sí es cierto, ¿vale? Y ahora viene aquí lo que nos ha el compañero, pues, mira, aquí está, nació tal, en Connecticut, tal, colegio médico de Albany, ¿eh? Colegio, ve que no pone la universidad de no sé cuánto, y era un colegio de medicina ecléctica que hablaban de todo. Y la medicina ecléctica era opuesta a la medicina heroica, traducida a español, ¿vale? ¿De acuerdo? Es lo que había allí en aquella época. Entonces, claro, pues estudiaba allí tratamientos médicos convencionales, no existía ya medicina heroica, no convencional. ¿Veis el fallo de Wikipedia? Al poner convencional ya empieza a distinguir una de otra. Entonces, ¿qué estudió? ¿En el Colegio de Médicos de Albany medicina convencional o otra? Venga, va. Bueno, el que acabo de impresionante, ¿no? Practicó la medicina alternativa. Esto es lo que hizo el compañero. A veces se aclara Wikipedia que es lo que hacía atrás. Mentira, porque el término medicina alternativa se acuña en 1970 por un político que era senador americano. ¿Veo Sí, no? sí, sí. Es que siempre Mentira. Wikipedia al final te da unos datos al final que son Y un... después te lo crees y dices, todo eso es mentira, entonces miente más que a la mentira porque ese término estaba acuñado en la época de Trala. Ahora que después en Nueva York, pues sí, como lo Benedicto Luis ya había abierto centros de hidropatía, ¿de acuerdo? Y dentro de hidropatía, como también practicar vegetarianismo, también lo aplicaba, pero ya había centros allí, incluso uno de Sebastián Esney había un centro allí. Por eso Benedicto Luz se fue a Nueva York, no se fue a California, ¿de acuerdo? Porque ya había centros allí funcionando. Y se enteró que había y fue allí, ¿no? Dice, fue influenciado por el movimiento de sanación por el agua hidroterapia, no la hidropatía. Que ya había escuela de hidropatía y evidentemente después de la Guerra Civil Americana en Nueva York, donde se abren los primeros centros de esto de hidropatía. ¿De acuerdo? Después de la Guerra Civil Americana, y bueno, esto ya lo hemos hablado otras veces también, ¿no? ¿Eh? Del agua, estableció su propia institución en Nueva York, claro, de hidroterapia. Mentira, porque el término no existía, de hidropatía. Sí, en Nueva York, como ya hemos dicho, ¿no? Con John Shea y Samuel R. Weller, efectivamente, donde ya después Benedicto lo conectó con ellos. ¿Eh? Y esto sí que es interesante, ¿eh? Fijaros la fecha que estamos hablando, ¿eh? Sí, sí, imagínate cuántos años. Y ahora está aquí el Ministerio de Sanidad en España, que el tabaco, no sé cuánto, que el tabaco, las campañas que está haciendo. Pues fijaros si lleva años, ¿eh? ¿O no? Sí, sí. ¿Eh? Y organizó la Convención Americana de Hidropatía. Mira, esto por lo menos está bien puesto. Mira, hombre, normal, ya ha cambiado de opinión, ya no es hidroterapia, ahora es hidropatía, como venimos diciendo. ¿Lo veo, no? Sí, sí, pero es que siempre hace lo mismo. Primero utiliza unas palabras, después las cambia, utiliza otro término. Es... Claro. Yo. ¿Eh? Y después otra vez vuelve a cambiar el nombre, que no es así, es cierto, Asociación Americana de Higiene e Hidropatía de Médicos y Cirujanos. Curioso, ¿no? Ya ha cambiado. Que tampoco el tema está intentando ver algo que no existía en aquella época. Después escribo mira, este aquí, el término traducido a español es correcto. Eso fue lo que escribió. Enciclopedia hidropática, no escribe una enciclopedia de hidroterapia, que no. No. Ya ya va cambiando, ¿no? Dos volúmenes, muy interesantes. Creo que está ya en PDF, se puede, ¿de acuerdo? Recomendaba el baño diario, bueno, siguió toda la escuela clásica, ¿no? Y después fundó la escuela hidropática, donde estudiaron también algunos más, y fisiológica de Nueva York. Pedía los diplomas, bien. Él no montó ninguna escuela de medicina, como veo, ¿no? ¿O no? ¿A que no? No. No, te contradice. Y aquí donde entró en contacto ya directamente Benedicto Luz también. Bueno, aquí está el water cure, bueno, la corriente, que después rebautizó como el Heraldo de la Salud, que fue el que conoció Benedicto Luz, etcétera, 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 etcétera. Conocido, y ahora otra vez cambio de opinión, higienoterapia, otro, venga, vamos a inventar otra cosa. ¿Eh? Increíble. Con dietas específicas, no sé cuánto, bien. ¿De acuerdo? El aire fresco, los malos clásicos. Desapareció, pero se fue recuperado por Sebastián Esney en la década de 1990. Mentira, porque Sebastián Esney no lo conoció. Sebastián Esney estaba en Alemania. En aquella época, pues no había internet, no había historia, ¿entiendes? Fue recuperado por Sebastián Esney. Hay que tener un poquito de... ¿O no? ¿O no?
Madre mía. Pues nada, no. Estoy diciendo esto que sí, que en Nueva York ya incluso había uno anterior a Benedicto Lu, que también había estado con Sebastián Ernst en Alemania y montó ahí un centro. Por eso Benedicto Lu se fue allí porque todo el tema de la hidropatía era muy fuerte en Nueva York, sobre todo después de la guerra civil que se montaron los primeros centros allí, con el agua, ¿no? ¿Verdad que sí? Y curiosamente los primeros centros los montaron gente que venían de Alemania. ¿Verdad que sí? Sí. Eso quiero tenerlo claro, con dieta recuperada por Sebastián Ernst. Oye, un poquito fuerte, ¿no? 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 Y ya sobre el vegetarianismo, pues escribe libros muy interesantes. Aquí, pues, enseñaba que la dieta esta era la más simple y abstemia y que consistía en galletas Graham duras, fruta. Bueno, es una interpretación, porque Graham también lo conoció, vamos, de la misma, diríamos, de los umbrales de la naturopatía que decimos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que dice Wikipedia de Tral. Evidentemente una confusión sistemática, no era médico en el sentido estricto sensu, ni era alternativo, ni era historia, ni montó esto. Finalmente dedicó a practicar la hidropatía por una serie de circunstancias. Después entró en contacto con todo el movimiento de aquella época del vegetarianismo, de la higiene vital, es decir, claro que entra en contacto. ¿Y por qué en Nueva York? Porque los primeros centros de hidropatía que se llama se abrieron en Nueva York. Bien. Y por eso Benedicto él fue a Nueva York y allí abrió su centro y desarrolló todo lo que después fue la naturopatía. ¿Veis el contexto histórico? Mm, sí. Sí, bueno, vayamos a Wikipedia, tranquilito, leemos bien. Después, si eso, para eso estamos en esta organización. Y estamos aquí, pues nos consultáis y Wikipedia dice esto. Pues mira, correcto, y lo que no es correcto lo decimos que sí. Bueno, a mí cuando he buscado gas central, lo primero que me ha salido ha sido naturopatía digital. Claro. Bueno, pues mira lo que dice Wikipedia, que nos manda un compañero de Navarra. Al hilo de lo que hemos comentado aquí del principio detrás. Dice, mira lo que dice Wikipedia, claro que va a decir, va a decir los umbrales de la naturopatía, no sé qué, no sé cuánto, qué tal, qué bueno. Va a decir el hombre, va a contar lo que cuenta, ¿no? Pero es que el tema, está hablando aquí del tema medicina ecléctica, sí, eso quería otro día, porque es un tema muy interesante como era antes de que se hiciera la medicina en el sentido que conocemos ahora en Estados Unidos. ¿De acuerdo? ¿Qué existía allí, de aquella época? ¿De acuerdo? Antes de la guerra civil y después, si queremos, ¿no? Que lo que había, cómo funcionaba aquello, que era Tonso, el tonsonismo, cómo empezó todo aquello, bueno. Y si alguien quiere, pues, vamos, normalmente lo lógico, cuando investigamos dónde vamos, a las fuentes, ¿no? O por lo menos alguien que sepa algo, yo quiero saber algo sobre este tema, ¿quién sabe de este tema? Mira, pues esto aquí está publicado, pues te vais a preguntar, ¿no? Algunos se van Claro, siempre a Wikipedia y escriben ahí, digo, hombre, ir un poquito a personas o instituciones que conozcan un poquito el tema, ¿no? ¿No? sí, Y no lo primero que diga Wikipedia, biología, no sé cuánto, que yo consultar hay biólogos que escriben, que hablan, que tal, y saben, ¿no? No copia y pega, ¿no? ¿Vale? es que ¿Tiene lógica o no? Bueno, pues ni era médico ni alternativo medicina, porque no existía ni nada. Finalmente entró con el movimiento de aquella época, vegetarianismo puro y duro, con el higienismo clásico clásico, y después por Nueva York, porque era donde estaba todo el movimiento de la hidropatía de aquella época. ¿De acuerdo? Después de la guerra civil, se montan los primeros, ya empiezan los saneamientos en las ciudades, se va cambiando, y los primeros centros se abren allí, de hidropatía, no de hidroterapia. ¿Ve la diferencia, no? Pero el pato no es, como he dicho, la enfermedad del agua. No confundir hidropatía con hepatopatía, que no. Hidropatía significa el sendero, el camino del agua. Para tener salud hay que seguir el agua. Eso significa la palabra patos en inglés, no la enfermedad del agua, que lo están comentando por aquí. No, no significa. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver el principio de Tral, vamos a comentar un poquito en los umbrales de la naturopatía para que veáis la diferencia, como que si Wikipedia hubiera consultado, que dice que consulta, lo hubiera hecho de otra manera, pero no la ha hecho así. Y además no hay que olvidar que Wikipedia es divulgativa. ¿A que sí? Divulga, punto. No es una fuente de conocimiento, hay que revista, pero estamos bien. Una iniciativa muy importante que sí. Hombre, súper importante. Bueno, voy a compartir eh, el tema de el principio de Tral. Él tiene dos principios en naturopatía, te recoge, evidentemente. ¿Por qué? Porque fue uno de en los umbrales, por eso pionero. Como tal, pues sistematiza. Fijaros la fecha, está hablando del siglo XIX, ¿no?
1870, ¿no? Y elabora dos principios muy interesantes. El primer principio dice, se ve claramente, ¿no? Sí. Sobre la unidad de los procesos de la salud y su puesta en marcha para recuperarla. Él sigue la misma línea clásica. La salud es el estado natural y te aparta del estado natural y hay que volver otra vez al estado natural. Por él habla de pérdida de salud y puesta en marcha para recuperarla, ¿lo veo, no? Ujú. Es decir, fijaros el razonamiento hasta donde llega, no pone la I copulativa. ¿Veo, no? Proceso de salud y su puesta en marcha para recuperarla. ¿Qué mecanismo pone el organismo para recuperar la salud? Es interesante, ¿eh? Ve como todos los clásicos. Oye, el cuerpo tiene esto, pues son mecanismos para recuperar la salud. No son fuerzas satánicas que nos atacan del hiperespacio, que no. Bien. Y el enunciado es muy simple. Aquí está el enunciado. Los mismos materiales, es decir, vitaminas, en aquella época estaba tan descubierto el tema, vitaminas, minerales, sí, lo mismo. Es lo mismo. Utiliza los mismos materiales y los mismos procesos en la salud que en la pérdida de salud. Y Y eso, eso lo ocupan. ¿Utiliza hidratos de carbono? claro. Claro, necesita lípidos, sí, utiliza vitaminas, minerales y procesos. Lo que pasa que evidentemente los procesos no siguen, diríamos, lo que decía el orden vital, ¿a que no? Han Claro. formado vías parametabólicas y ahora el cuerpo tiene que poner en marcha mecanismos para ahora recuperar otra vez las vías metabólicas, vamos a llamarle normales o eubióticas. Pero sigamos razonamiento, que aquí está la diferencia. Utiliza lo mismo, pero según la respuesta que da el organismo, respuesta monitoría o biótica o biogónica. Evidentemente ahí cambia las cantidades, incluso la calidad también. Depende de la respuesta que esté dando el organismo para recuperar la salud. Si la respuesta es de monitoría, pues estarán de una manera, si es biótica de otra y biogónica es otra. Biogónica significa lucha por la vida y eubiótica significa normalización vital. Bien, no vamos a entrar tan preguntando, me pongo algún ejemplo, ¿no? Porque entonces esto no es una clase, ¿de acuerdo? Esto se dan primero. ¿Vale? No voy a entrar a una clase del tema porque si no va a ser un lío, ¿eh? De todas maneras, naturopatía digital podéis ver un artículo desarrollando el principio central, ¿vale? Leéis tranquilamente y nos enteramos. Pero creo que lo explica bastante claro, que no son extraterrestres, no son fuerzas satánicas, posesiones diabólicas, magia, brujería, ¿de acuerdo? No es que llegue, ¡pah! Y de pronto llega un virus, ¡puh! Y te da un picotazo y te mata, ¿no? Que no, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Simple, ¿eh? Desde el respeto, evidentemente. Esto lo digo desde el respeto funcional, ¿eh? Todo. Pasa que también hay que poner matiz, ¿no? De respeto, que sí. ¿Eh? Ni ataque como planteado, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para darle un fundamento científico. Porque, pues, no, eso es filosofía de vitalismo clásico. Mira, vamos a pasar a darle un fundamento científico. Por un ejemplo nada más, ¿vale? Hombre, en aquella época todavía no se había descubierto esto, pero vamos a darle un fundamento científico a este fundamento que es vitalista, que sí. El cuerpo lucha por la vida y por sobrevivir y pone en marcha mecanismos. Aquí tenemos uno. Mario, si quieres comentar este mecanismo tan interesante. Sí, que las proteínas de la familia de metaloproteínas de matriz que participan en la ruptura de la matriz extracelular en procesos fisiológicos normales como en el desarrollo embrionario, la reproducción y Sí, la remodelación de tejidos, así como en los procesos de pérdida de salud tales como la artritis y la metástasis. claro, están en todo, pero La enzima juega un papel en la ruptura menstrual del endometrio, la regulación de la vascularización y la respuesta inflamatoria. es polivalente todas las metaloproteínas que tenemos, sí. Lo que pasa es que unas condiciones están de una manera fisiológica y otras de otra, pero son las mismas. Bien, y además todas son zinc dependientes, o sea que dependen del zinc como mineral, ¿de acuerdo? Y está en la remodelación continua, en proceso, por estar preguntando aquí, por ejemplo, una metástasis, por ejemplo, ¿qué pasaría? Pues un señor se está remodelando muy rápidamente para mantener.
lo llama anclar la célula, pero hay un momento que es que no puede. Está tan rápido, rápido, rápido que rompe. Entonces pierde el anclaje de la célula, ¿lo ves, no? Pero lo Sí. está haciendo también, utiliza los mismos mecanismos, ¿sí? Porque lo va a intentar, que la célula necesita un anclaje, que sí. Tiene que estar dentro de bueno, me lo digo, dentro de la matriz extracelular, que sí, Ujú. la célula. Si la célula pierde el anclaje, ¿qué pasa? Se va, ¿no? Entonces, ahí está muy acelerado, evidentemente, pero es los mismos mecanismos. Las metaloproteínas y después los demás está, ¿de acuerdo? Entonces va cambiando en función del tema, pero son los mismos procedimientos, los mismos procesos, ¿de acuerdo? Que pone en marcha. Y el segundo principio detrás, que este sí que es interesante, ¿eh? Que es lo que hemos dicho muchas veces, ¿eh? Aquí está el segundo principio que hemos hablado de él un montón de veces, que por eso habéis preguntado por el principio detrás sobre las relaciones vitales. Y aquí donde está la clave de la intervención naturopática. Aquí está la clave. Está aquí viene lo del chiste que hablábamos el otro día de bebé café y me dolía el ojo, ¿te acuerdas? Aquí está. Sí. Aquí está el chiste. Cada vez que una acción se lleva a cabo en el organismo vivo como consecuencia de influencias externas, la acción debe ser atribuida a lo vivo, lo cual posee la facultad de actuar y no a lo inanimado, cuya característica principal es la inercia. ¿Y Genial. qué razonamiento? A ver, a ver, aquí dice, bueno, después lo va explicando, dice, el agua no tiene propiedades curativas. Es el organismo el que utiliza el agua. Por eso uno el agua fría le siente de una manera y otro de otra. ¿Ves razonamiento? No. Que no es Sí, el agua, que es inerte, es lo vivo que actúa con lo inerte. O sea, yo voy a coger el agua fría, si las condiciones adecuadas como hay que hacerlo, y responderá mi cuerpo. Si lo pongo en otra, es mi organismo el que responde ante el agua y no el agua con el organismo. O sea, después plantea también el tema de las plantas, los demás, y dice, no es la planta la que actúa, es el organismo el que utiliza. Pues, oye, razonamiento genial. claro. Dos personas haciendo lo mismo, el resultado no tiene por qué ser igual. Claro, por lo tanto, él concluye las propiedades curativas que la tiene. Tengo yo, Claro. ¿no? Yo Mm. que utilizo los medios naturales para que mi organismo se estabilice y se normalice otra vez, lo que llama normalización funcional. En las condiciones adecuadas, en la forma adecuada, como él decía, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues aquí está. Y aquí lo que desarrolla simplemente es el principio que hemos hablado muchas veces, la vis regenerati naturae, que ya enunciara en el siglo sexto Alejandro de Tralle, que no es la vis natura medicatrix, como dicen por ahí algunos, vis natura, hasta la inteligencia artificial, vis natura medicatrix, hay que discutir, mire usted, que no, que eso no existe, que tal, que no sé cuánto, que tal. Y como veréis, vis natura medicatrix lo traducen como fuerza curativa de la naturaleza, que sí. Pues no es cierto porque medicatrix no significa curar. Sería curatriz, bis curatriz natural. Para que, bueno, ya sabemos lo que es el lenguaje, lo que somos los humanos y lo locos que estamos. ¿De acuerdo? Que empezamos a inventar palabras y a juntarlas unas con otras. Pero que me dijeron una palabra muy bonita, juntando dos. ¿Eh? Náufrago emocional. Ah, No la había escuchado nunca, ¿eh? A ver, María José, ¿qué te parece? Náufrago emocional. sí. Sí, muy bonita, sí. Y Es bonito. explícita. Y después explicando lo que era eso. Digo, oye, qué interesante. Mira, no había escuchado yo nunca asociar la palabra náufrago con emocional. La utiliza los dos y después le da un contenido. Lo que decía Ferdinand de Saussure, significado y significante, ¿lo bueno? Bueno, voy a hacer una palabra nueva. Náufrago emocional, está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, de vez en cuando, como crítica insultativa también viene bien. Eres un náufrago emocional. Te quedas así. Mientras lo piensas un ratito, te quedas bloqueado un poco, ¿no? Que alguien te diga, eres un Sí. náufrago emocional. Digo, oye, ¿no? ¿Ves las palabras? ¿Eh? Cuando se juntan. Bien. Entonces, desarrolla el principio de Alejandro de Tralle. Por ejemplo, si ponemos una compresa de agua fría en el brazo o una aguja de acupuntura en un punto, o damos una planta concreta, ¿qué es lo que actúa? Elementos sobre el cuerpo o el cuerpo utiliza elementos concretos según sus necesidades. ¿De acuerdo? Si yo pienso que el agua tiene propiedades curativas, es decir, hidroterapia, o la aguja tiene propiedades curativas, o la planta tiene propiedades curativas, ¿eh? Pues evidentemente, ¿eh? Es lo que llama la finalidad terapéutica.
¿De acuerdo? Pero según este principio es el organismo el que tiene la capacidad de curación. Por tanto, no existe en la intervención naturopática la finalidad terapéutica, ¿verdad? Mm. Pero tiene bien desarrollado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y al final es que dan el clavo. No No, existe en la intervención naturopática la finalidad terapéutica. no, Pues, pero es que después rompe con ese concepto mágico, ¿eh? Que viene también posteriormente, ya Thompson lo explica también un poquito, que tú piensas porque la aguja, que tú pones la aguja, las propiedades de que te va, la tiene la aguja, que sé. mm, Y cuando tú tomas algo, te lo metes, tú piensas que tiene unas propiedades curativas, que sé. Con eso, ¿no? Fruto del pensamiento mágico, ¿no? Trabajos es muy interesante. Aquí está un análisis ya un poquito más profundo. Si queréis entrar en naturopatía digital y podéis verlo, ¿no? Utiliza los mismos materiales, ¿no? Y la base científica contemporánea, pues ya hemos visto las metaloproteinasas, que sí. ¿Lo veo, no? sí, Y aquí está un poquito más desarrollado en el ejemplo que hemos puesto antes, ¿no? Investigaciones recientes han confirmado que hay un montón, creo que son 14 o 15 metaloproteinasas, por ejemplo, las 2 y la 9 son fundamentales en la remodelación tisular normal. Pero en condiciones como artritis reumatoide, cuando su expresión se desregula. ¿Veo, no? sí, Pero es lo mismo. Un estudio publicado en Nature Review en el año 2021, esto va a darle un fundamento científico actual a este principio. Claro, ¿eh? Demostró que no es la presencia de estas enzimas lo que determina la disfunción, sino su equilibrio y regulación. Vaya. Y lo dijo Tral hace mucho tiempo, ¿no? Hombre, lo de las metaloproteinasas no, me refiero al principio, ¿no? sí. Interesante, sistema inmunológico. Venga, vamos a ver si es lo mismo o no es lo mismo. Hay que darle un fundamento, como dicen por ahí, que no nos basamos en la evidencia científica, sino en vitalismo y tradición. Aquí está. Fundamento. A nivel inmunológico, ¿qué pasa? Los mismos neutrófilos, macrófagos y citocinas que nos protegen de infecciones son responsables de la inflamación crónica cuando sus respuestas se prolongan inadecuadamente. Lógico, ¿no? Bien. Aquí un estudio, vamos a darle un fundamento, cogemos un estudio, evidencia científica, como hemos hablado, y mostró que la interleuquina 6, crucial para la respuesta inmunitaria normal, contribuye a problemas de salud autoinmune cuando su señalización persiste en el tiempo. Y si Claro, sigue en el tiempo, llega a bloquear el P53. claro, Ya está, pero es lo mismo. Sí. sí. No, no ha parecido algo extraño, que no. Bien. Puede aparecer una mutación, cuidado, ¿eh? Pero no es un extraterrestre, ¿eh? Una mutación. No. Y la mutación también está producida por eso, porque se ha prolongado en el tiempo esta inflamación. Claro, y el cuerpo tiene que adaptarse a como sea. Y en tercer lugar, por poner un tercer ejemplo, la Autofagia. autofagia, el premio Nobel a este japonés por descubrir la autofagia, pues Ujú. fundamental para eliminar aquellas sustancias extrañas del cuerpo, que sí, ¿no? Y aquí un estudio del 2020, hace 4 días, han revelado que la desregulación de este mismo proceso contribuye a procesos neurodegenerativos cuando es insuficiente o tipos de cáncer cuando es excesivo. ¿Veo, no? Pero son los mismos procesos, que sí, no son extraterrestres. Uno dice que pensar con los extraterrestres, digo, es que alguno piensa que, ¡puf! De pronto te entra, ¿no? Sí. Como te va a entrar de golpe. Y, y en naturopatía, la metodología, en el MIN que decimos, como lo aplicamos, por respeto por los procesos naturales, enfoque regulador versus supresor, ¿veis lo que hacemos? Regulemos la interleuquina, pero no la suprima, ¿vale? Vamos a regularla, que vuelva a su estado normal. Personalización de las intervenciones, que es clave. Hay cada uno lo suyo, ¿no? Y el segundo principio, ¿eh? Que el organismo está influenciado, esto que dijimos, que no son los factores externos, sino el organismo el que actúa con. Por ejemplo, base científica contemporánea, la hormesis. Vamos a ver si hay algún estudio que fundamente lo que decía Tral, a grosso modo, que la prueba curativa la tengo yo, decía el cuerpo. ¿Hay algún estudio, María José? Claro. Mira, un estudio publicado en la revista, esta revista la recomendamos, ¿eh? Porque es muy interesante, Biogerontology. Una revista muy interesante, por cierto, y apropiada para fundamentar lo que es la intervención naturopática. ¿Y qué dice la revista? Han demostrado que exposiciones a pequeñas cantidades de estrés, como el frío moderado o el ejercicio, producen respuestas adaptativas beneficiosas. Y termina diciendo el artículo, y pongo entre comillas, traducido a español.
Ujú. No es el estímulo en sí el que cura, sino la capacidad del organismo para responder y adaptarse. ¿De qué año estamos hablando? La revista, este artículo de también el 2020, más o menos. Bueno, aquí está. Pero es el organismo, su capacidad adaptativa. Alostasis pura y dura. ¿De acuerdo? Los taxis, ¿sabéis? Los años final del siglo XX, XXI, Stirling comienza todo tema, ¿eh? Versus la homeostasis de Gano. Es muy interesante, eso lo hemos hablado otra vez de la alostasis. Bueno, y ahora vamos a ver el efecto placebo y nocebo que hablamos el otro día. Bueno, Sí. que en neurociencia pues demuestra lo mismo. El mismo tratamiento puede tener efectos diferentes según el contexto y la predisposición del organismo. Bien, aquí está el estudio publicado en New England Journal of Medicine. Han documentado cómo las expectativas y percepciones activan vías neurológicas específicas que pueden modular síntomas y respuestas fisiológicas. Ujú. No está mal, ¿no? No. Para que sí, si tú crees en los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos y potestades, pues evidentemente, ¿eh? Fantástico, ¿no? Mejor que no creas. Es importante este efecto placebo y nocebo. Hay estudios, ya lo hemos visto, epigenética. A ver si Tral estaba equivocado o no. Epigenética. Estudios en epigenética confirman que estímulos ambientales idénticos producen respuestas diferentes según el estado y predisposición genética de cada organismo. ¿Tiene lógica? Sí. No está publicado un trabajo en la Universidad de California publicado en Nature Genetics 2022. Bien. ¿Qué demostró este artículo? Como los mismos nutrientes pueden modular la expresión genética de formas distintas en diferentes individuos. Tela, ¿no? Sí. Hay que tiene que usted tomar vitamina C, no sé cuánto. Espere. Vamos a ver, vamos a ver. Vaya usted es un naturópata colegiado y le puede decir las cantidades de cómo mezclarlo y en qué forma la vitamina C, si ácido ascórbico, ascorbato, que sí, o ascorbil, ya que sí. Claro. Cuidado. Tras llevaba razón. Está hablando del siglo XVIII. Después está científicamente que es fundamentarlo. Pero no. ¿Ha visto el artículo de Wikipedia un poquito? Bien, simplemente es divulgativo. Ahora vamos a la base. Tenemos el principio, le damos base científica, ¿lo ven, no? Y aquí está. Este sí que es importante. Sobre los remedios herbales. No hablamos de plantas medicinales. Fijaros qué interesante este fundamento. ¿Eh? El 4 aquí está. Este es interesantísimo con respecto a las plantas, siguiendo el segundo principio de Russell Tracker Trap. La investigación sobre el citocromo P450 ha revelado que el mismo remedio herbal puede tener efectos radicalmente diferentes según el perfil enzimático de cada individuo, confirmando que es el organismo quien utiliza el fitoquímico según su capacidad y necesidad. Fuerte, ¿no? Claro. Sí, claro, para nosotros está claro, pero no, el que está con las plantas que curan y no sé cuánto que curan, pues sigue con la fitoterapia, que sí, las plantas medicinales y todo ese rollo, que sí. ¿Eh? Bueno, por eso la pregunta que interesaría que hiciéramos un pequeño monográfico y detrás, digo, aquí está, atrás, más claro y con la base científica. ¿Y eso cómo se aplica en naturopatía? Para aquí está, estímulo versus sustitución. Cuidado, ¿eh? Buscamos estimular las capacidades innatas del organismo en lugar de sustituirlas, excepto en un caso de compromiso vital que hay que sustituirla porque no hay más remedio, que no. Cuidado con el compromiso vital, no hay competencia naturopática ni entramos, ¿vale? Por ejemplo, en lugar de suplementar directamente para compensar una función deficiente, utilizamos adaptógenos que potencien la capacidad adaptativa al propio cuerpo, del propio cuerpo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, lo que hemos hablado muchas veces, das melatonina durante 3 meses seguidos, ¿qué pasa? Al Pero, final, pero va a dejar de producirla. Por eso un buen naturópata colegiado sabe distinguir entre suplemento y complemento, que sé. Lógico, hombre. El enfoque salutogénico, que le hablaba, no existe finalidad terapéutica, sino la generación de condiciones favorables para que el organismo active sus mecanismos de autorregulación. ¿Eh? Que es una de las características de la autonomía disciplinar de la naturopatía dentro del marco de las ciencias de la salud. Bien.
Y después bueno, he puesto aquí obligatoria para que se entienda bien, porque no hace falta poner obligatoria, ¿no, María José? No, Pero hay que ponerlo para que nos enteremos bien. sí, sí, Se porque enteren también, otros también de la comunidad científica de ciencia de la salud, que se enteren bien. Individual obligatoria. PPS, programa personal de salud. Esto es obligatorio. No es una opción, ¿a que no? no, porque es como trabajamos. Ya está. Y hay algún estudio que hable, mira, aquí hay un estudio muy interesante del 2023, de hace 4 días. Vamos a comentar el estudio para darle un fundamento al principio detrás que habla de esto también. ¿Qué dice el estudio? La misma técnica hidrohigiénica produjo respuestas inmunitarias significativamente diferentes según el estado basal de cada participante. No estaba equivocado atrás, ¿a que no? Claro, es que es diferente, por lo tanto el agua no tiene propiedades curativas y la tuviera todo el mundo, le pasaría lo mismo, ¿a que sí? Sí, ¿No? Oye, un calmante, no sé cuánto, todo lo que toma un calmante le va a pasar lo mismo, ¿a que sí? ¿Eh? Un anticoagulante, todo lo que le demos un anticoagulante va a pasar lo mismo, que sé. sí, pero incluso en los medicamentos, cada persona tiene una reacción y Uf, le funciona de una manera. diferente, efectivamente. Pero ahí, como todo está protocolizado y estandarizado, pues, ¿no? Ya. Pues tanto, tanto y tantos miligramos. Bien, y facilitación versus imposición. Las prácticas naturopáticas se centran en facilitar procesos naturales en lugar de imponer cambios. Por ejemplo, las técnicas manuales no corrigen estructuras, sino que participan propician el espacio y las condiciones para que el organismo encuentre su alineación óptima. El que va con ese enfoque de osteopatía que yo voy a, o quiropráctico, yo voy a, no, tú vas. ¿Ves? Pues este ejemplo es un ejemplo clásico que se da. Lo dejo ahí. Estás escuchando que un compañero que ha terminado osteopatía. Esto es. Y en origen la osteopatía era esto, igual que la quiropraxia, cuidado, ¿eh? ¿Eh? ¿Es fuerte este ejemplo? Pues fuerte, está Sí. aquí comentando el compañero, sí. Vamos a darle ese enfoque. Por eso cuando hablamos de osteopatía naturopática, ya se ha formado el comité que habrá que anunciarlo en un programa como novedad, pues evidentemente va en esta línea. No es lo mismo que un naturópata utilice osteopatía que lo utilice otro. O sea que no, lo mismo. No, No, no es lo mismo otro profesional que dice, yo también he hecho osteopatía, muy bien, pero un naturópata lo va a utilizarlo siguiendo el principio de Trall. Y dice que subrayemos que es muy interesante, pues lo voy a subrayar. Siempre es interesante, lo subrayamos, ¿vale? Aquí está. Repito lo que seáis colegiado, ponerlo, que queda bonito, soy colegiado tal y el sitio también es importante. Bueno, si queréis, si no, no hay problema, ¿no? Pero colegiado sí hay que ponerlo. El colegiado de Albacete. Muy bien, ya está. ¿Os habéis quedado con el tema? No, no hay que es copiar, esto que queda grabado, no hay muchos problema dolores ninguno. ¿Qué María José que estabas comentando que no me enteraba sí. bien? ¿Qué estabas comentando? No, con muchos problemas de dolores igual vienen de algún órgano interno y eso es lo que tenemos que hacer, propiciar ese cambio para que el dolor. Pero mucha gente va, se hace un masaje y cree que pone, no sé, un estiramiento de columna o alguna cosa de estas, pero si el problema es de algún órgano, no lo va a solucionar. Y ahí está todas las semanas yendo a que le hagan un Dentro de la relación, trabajo manual. te está comentando aquí el compañero que efectivamente, que es una cosa como naturópata, está ahí, por ejemplo. Está hablando del psoas. Bien, bien. El psoas, sabemos, está el músculo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el órgano que está asociado al psoas? Que es el riñón normalmente, ¿no? Después está asociado a toda la estructura. ¿De acuerdo? Porque nuestro país estudia la estructura y la función. Para los dos relacionados. Yo tengo un riñón que no, por el psoas no va a funcionar bien. Pectorales. Pues problemas respiratorios, alergia, asma, pues los pectorales ya sabemos cómo están. Por mucho que te dé, no funciona, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? Y, por ejemplo, cuádriceps, que son consultas, cuádriceps, tal, ¿no? El intestino delgado, pues ya sabe cómo está, ¿no? Por lo tanto, hay una relación, evidentemente, estructura y función, ¿de acuerdo? Y función y estructura, es bidireccional, ¿de acuerdo? Que dice, oye, si es que esto tira, pues ya sabes, hay que tirar un poquito de pectorales, ¿no? ¿No? ¿O no? Y después psoas ilíaco, bueno, todos los músculos que éramos, trapecio, pues todo está relacionado, evidentemente, pero es que es lógico.
órganos y estructura, ¿lo veo, no? Y Sí, embriológicamente, cuestión de, esto lo damos en segundo en kinesiología, ¿eh? ¿Cómo se forman? El embrión, cómo se forman los músculos, el mesodermo, el hígado, ¿entendido, no? Y vemos una relación, ahora si tú solamente has hecho una técnica, pues no ves la relación, ¿a que no? claro. No la ves. Y el que ha hecho nada más que una dice que tiene que ver riñón con el músculo. Yo no lo sé, yo voy a simplemente, oh, diurético, no sé qué, no sé cuánto, que yo, tranquilo, no ve cómo está. Cómo tiene la cintura como los otros, ¿entiendes, no? Y después el músculo detrusor, por ejemplo, pues ya sabemos con qué está relacionado, cómo funciona, ¿eh? Por poner un ejemplo, igual que todos los músculos. En huesos también, ligamentos, tendones, sistema nervioso. Es decir, que cuando vamos, por eso siempre hemos dicho que el naturópata es especialista en personas, ¿sí? Y que den cuenta, y cuando el hígado del riñón va drenando bien, el ejercicio, lo otro, pues el psoas funciona bien, y después está los glúteos, pasa lo mismo con los años que pasa con los glúteos, también con los años. Se descuelgan, ¿no? Sí. Como tiene el culo está descolgado, pues ya sabe, te va a tirar el suelo pélvico y los hombres ya saben lo que pasa, que la erección queda. ¿De acuerdo? Y después, ahorita que no se puede decir, hay toda una correlación muy interesante, como que está el principio detrás que lo explico, que los demás principios de la naturopatía, ¿o no? Y hay personas que de verdad no prefieren esto antes de que hacer ejercicio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y la importancia, pues ya lo vemos, en programa personal de salud, que lo fundamenta en criterio geológico versus criterio patológico, ¿de acuerdo? Quedaron con los términos igiológico, deja la patología para otros. Nosotros hablamos de igiología. Transdisciplinaridad, que es lo que estaba comentando antes María José, pues tenemos en cuenta aspectos inmunológicos, fisiológicos, psicológicos, que sí. ¿Eh? Sostenibilidad salutogénica, ¿por qué? Porque respetamos los procesos naturales, se evita la dependencia de intervenciones externas, promoviendo la autorregulación y autonomía en salud y coherencia epistemológica. Bien, estos dos principios proporcionan un marco consistente que distingue claramente la naturopatía de otras aproximaciones a la salud, estableciendo su identidad única como disciplina dentro del marco de las ciencias de la salud, no medicina alternativa, como decía Wikipedia. Bien. Por lo tanto, los principios de TRAR formulados en el siglo XIX, no olvidarlo, estamos en el XXI, encuentran hoy una sólida validación científica que refuerza su relevancia como fundamento de la metodología naturopática moderna. ¿Eh? Impresionante. Sí. Sí. ¿Impresiona? Bien. Está. A veces, María José, lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo vemos ya después de tantos años, que a veces es lamentable, como dice alguno, pues yo eso no lo he estudiado. Yo he hecho Ya, naturopatía y esto no me lo han explicado. Yo no he estudiado nada de esto, claro. Porque no he estudiado la asignatura a lo mejor de fundamento bien explicada por profesionales preparados, ¿no? Entonces, claro, pues al final te quedan recetas. Esto para esto, y me han dicho esto. Punto. ¿Eh? Entonces, hay alumnos, ¿no? Que están matriculados este año, pues uno dice, bueno, está en un centro, pero voy a repetir porque esto no me lo han explicado. Claro. Es que naturopatía se estudia, vamos a poner el nombre correcto, es una carrera, que sé. Hay que claro, estudiarla bien o no, porque después estamos, cuidado que estamos con personas. Cuidado, y eso es, hay que saber un montón, ¿no? Y estudiar bien, en fisiología, las ciencias básicas, lo que decimos miles de veces, ¿no? Y el principio detrás es base fundamental, igual que otros principios también que son fundamentales, ¿no? Naturopatía para entender cómo es la práctica. Si no entiende los fundamentos, no sabe la práctica, que no. Y el fundamento tiene que tener una base científica, que sí. Bueno, pues este es el principio detrás que habías preguntado, coloco de Wikipedia y creo que lo hemos explicado bastante bien, ¿no? sí. Sea, tenemos la base científica, que es lo que decía, cumple con todos los requisitos y cómo se aplica en la metodología de intervención naturopática, pues ya está. Esto da seguridad profesional, como dice, esto es una ciencia, claro, esto que es un cursillito de fin de semana, naturoterapia, no sé cuánto. Me dice una compañera, yo hice uno de terapias holísticas y de todas las terapias holísticas ponía naturopatía también, no llegar así. Después bien pasa lo que pasa. Después Wikipedia dice lo que sea y la inteligencia artificial pues dice que no iba a ser científico. No, no. Claro, es normal.
Es que si no hay una regulación y todos los cursillos pues se quitan, Claro. Hombre, al algunos final, yo recuerdo, ya por experiencia de años de clase, que dice, "Uf, es que 3 años es mucho, cuando aquí me lo dice, me lo dan en 2 meses. claro, pero es que no tiene nada que ver. Y lo que digo, dice, me acuerdo una vez, mira, este era también era farmacéutico, era de Valencia, dice, oye, he preguntado a varios centros y uno dice tanto, tantas horas, ustedes sí, esto y además eso, pedí estudio universitario, claro. Ahora tú haz lo que quieras, me lo dije, tú eliges. Si quieres estudiar o te quieres hacer cursito clásico, te va a valer más barato, evidentemente. ¿De acuerdo? Claro. Tú me preguntas, "No, me cuesta 400". Aquí, hombre, porque más tiempo, hay que preparar bien, hay que desarrollar, cuestionario, seguimiento, práctica, ¿entiendes? ¿No? Bueno, pues ya hemos aprendido, hemos El conocido. conocimiento Oh, es totalmente diferente. claro, hombre, los principios de Tral, por ejemplo, pues hay que saberlo, igual que de Kuhner, de todo, es que hay que saber quién construyó nuestra profesión, ¿vale? Porque algunos, cuando yo doy charlas por ahí, me comentan, a mí nunca me han hablado, bueno, algunos no le habían hablado ni de Benedicto Luz, qué barbaridad, ni de él, ni de Castro tampoco. Dice, pues yo Castro, porque ha venido, hay que decirlo, yo no sabía que era. Es lamentable que un naturópata desconozca estos hechos. ¿Y quién construyó la profesión? Los principios que hoy en día, pues también tienen vigencia o tienen base científica. ¿Estamos obligados a dar la base científica? Sí, se la hemos dado atrás, ¿no? Pues los estudios, algunos, ¿no? Referencia, aquí está. Pum, 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 pum. Joder, no se equivocó, ¿a que no? Siglo XVIII, ¿eh? Impresionante, ¿no? Bueno, pues ahí está archivado y bueno, ¿eh? Tómate, tómate. Bueno, pues ahora vamos a entrar en la evaluación, que es muy interesante porque, bueno, nos preguntan mucho. Están diciendo por aquí sí, que hay cosas que decimos la próxima vez y después no las hacemos. Ya, A veces me bueno, va y le digo, María José, recuérdame que tenemos que hablar de esto. Si María José no me lo recuerda, pues no me acuerdo. María José no. ¿Entiendes? Es que dice que hay cosas que se están quedando en el tintero que hemos hablado, que hemos dicho, María José, recuérdame que hablemos de esto. Están comentándolo por aquí. Y Bueno, hay pues tantos temas que al final se no pierde. recordarlo ustedes también. Ustedes recordando, oye, mira que. Y si no plantea un guión, como habéis dicho ahora usted, que escribe antes, mira, queremos esto, tal, tal. Bueno, pues escribirlo antes, nos mandéis las cositas y lo preparamos. ¿Vale? Hoy es que nos habían mandado uno muy interesante que sí, el tema de los anticoagulantes y procoagulantes, porque también hay plantas que aumentan la coagulación, sí, y plantas anticoagulantes tenemos también, ¿seguro? Y hay alimentos anticoagulantes, pero siguiendo el principio de Tral, no, no es legítimo utilizar anticoagulantes, vamos a llamarle que lo que hacen es normalizar la función, ¿no? Claro. Normaliza y punto. No hace falta. ¿Y el organismo va a utilizarlo para qué? Para tener la sangre en las condiciones óptimas, llamada orden vital, homeostasis y punto. ¿De acuerdo? ¿Qué números hay más coagulación? Pues se recurre como a veces, bueno, yo aprendí a estudiar naturopatía, aprendí, me gusta utilizar más la palabra aprender que estudiar, porque es que aprendí, ¿eh? Un montón. Ah, bueno, aprendí, don Antonio López Godoy, que Dios lo tenga en su gloria, pues incluso la propia lo mandaba, pero que tenía aquí trombo, sitios que es difícil, complicado a nivel cerebral, si me veía usted ese, que ponía el ajo, el limón, después le hacían las pruebas y se oye el trombo. No, uno con uno igual, tenía aquí en medio, complicado, ¿no? ¿Cómo se llama esa parte? Ah, el polígono de Willis. El polígono de Willis, ¿eh? Aprender también todas estas cositas hay que saberlas. El polígono de Willis, si no, pues entráis en Google y ponéis polígono de Willis y os lo explica muy bien, ¿vale? Impresionante también, ¿no? Dice, venga, vamos a utilizar todos estos temas y venga. Por lo tanto, habéis preguntado en la práctica naturopática si los hay, pero fundamentado científicamente. No es tómate esto porque el agua es fluidificante de la sangre. Es una expresión nada más. Hay que fundamentarlo. Lo que hablamos ayer, la evidencia científica. Oye, vamos a hacer revisiones a ver si el ajo, este lo he demostrado que cuando no podía, dice, vea este, lava el ajo, los clásicos, digo. ¿Eh? Y ya sabemos los anticoagulantes que se suelen utilizar, que por cierto, los dos más clásicos son derivados de plantas. ¿Para que sí? Por decir uno, porque bueno, no pasa nada. Como esto después queda grabado, si después pasa algo, lo pasamos a otro sitio. Sí, el cintrón de qué planta se saca. Antigua clásicamente. A ver, del meliloto, ¿vale?
Después ya evidentemente se sintetiza y hay cambios, pero originalmente fue del meliloto, de las cumarinas, cumarina que tiene meliloto. Y la warfarina de la Wisconsin alumno tal tema, tiene un nombre impresionante, pues del trébol, que se lo comían las ovejas y sangraban. Pues viene el trébol y dice, bueno, ¿qué es lo que tiene esto? Pues vino el tema de patente y tal, y le pusieron warfarina por la Wisconsin alumno estudiante no sé cuánto, lo descubrieron. Curioso, ¿no? Curioso, ¿no? Que le guste la historia, va leyendo cómo se produjo, cómo empezó todo, pues viene el meliloto, porque con las cumarinas que tiene el meliloto, Melilotus officinalis, que se lo conocemos, ¿eh, María José? Que sí. Y lo utilizamos en consulta también, por un profesional naturópata colegiado, cualificado que estudia y sabe cómo utilizar melilota, que sí. El que no, tomate, 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 cuidado con tomate, tomate, cuidado con tomate. Tienes que ir a un naturópata colegiado, ¿eh? No me han dicho que me tome esto, que es bueno para la sangre, que sé. No, no, bueno, no. Consultar primero y evitaremos muchísimos problemas. Y de camino aprenderemos también dos cosas, evitar y aprender. Entonces, ¿a quién hay que consultar? Preguntando aquí, digamos, esto, a un naturópata colegiado, Sí, ¿de acuerdo? ¿Y dónde? Pues colegiado aquí, tendría que ir, muñequito. Cuando veis en las redes, en la consulta, en la publicidad, veis este logotipo y dice, este es de los buenos. Y evitamos después, pues, tomate, tomate, tomate. ¿Eh? Que es bueno. Voy a compartir. ¿Habrá estudios científicos, María José? La primera pregunta que nos hacemos. ¿Habrá algún estudio? ¿Seguro? Está aquí preguntando el compañero. Bueno, son dos compañeras, una compañera y un compañero que han mandado el tema de los anticoagulantes. Mm. Yo os pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Hay estudios? Tanto alimentos y plantas y algo más. Vamos, hacemos la revisión, bum, 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 siguiendo los criterios, las que aparezcan en el titular, que son los directos, hay muchos. Vamos a ver si hay alguno, ¿eh, María José? Tiene que haberlo, ¿no? sí, Bueno, pues entonces vamos a verlo, comparto pantalla y vamos a ver cuáles son algunos de ellos y vamos a ir comentando la importancia que tiene en la práctica naturopática el saber utilizarlo y sobre todo siguiendo, por ejemplo, astral y todo, cómo combinarlo también, porque no es ellos no tienen propiedad anticoagulante, es el cuerpo el que lo utiliza, ¿vale? ¿Eh? Cuidado, bueno, vamos a empezar con una fruta y hortaliza. Aquí tenemos un estudio muy interesante. ¿Eh? Fijaros la revista, ¿eh? Esta revista ya la hemos visto, pero una revista muy interesante, que sí. sí, 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 sí. La hemos visto ya antes y fijaros que estudios sobre 14 frutas y vegetales. Oye, ese vaya estudio, ¿no? Iguales son, ahora vienen muchas de ellas. Si queréis ver el estudio, cualquier fruta, todas son reguladoras, estabilizadoras, ¿de acuerdo? Estudio de 14, ¿ven? Como in vitro antiagregación plaquetaria. Efecto antiagregación plaquetaria de 14 frutas y vegetales. Oye, ¿está bien, no? Bien. Y después, si nos vamos al kiwi, ¿quién no ha probado nunca el kiwi? Está rico, ¿no? Bueno, pues aquí tengo Sí. un estudio del kiwi y la revista. Esta revista está especializada en el tema. No la habíamos visto antes, ¿no? No la recuerdo. ¿La recuerda María José esta revista? No, No recuerdo, la revista es Platelés Plaquetas. Esta revista también es muy interesante. Para ir sí. viendo todo lo que tema sobre tema de agregación plaquetaria, todo lo que queráis. ¿Eh? Y nos vamos ilustrando, ¿no? Bueno, pues este estudio que dice, Efectos del kiwi, del consumo de kiwi en la agregación plaquetaria y los lípidos en el plasma. en voluntarios humanos saludables, cuidado, que están sanos, que no quiere decir que tenga problemas, ¿no? El kiwi es la fruta. La fruta del kiwi está bueno, ¿eh? Mm. ¿Eh? Bueno, que lo tenéis por la mañana, pues pensemos el día, ¿no? El apio, ¿qué pasa con el apio? ¿Hay algún estudio sobre el apio? Pues mira, aquí tenemos uno publicado en la revista, ¿qué os parece esta revista? Asian Pacific Journal Pharmacology, esta ya la hemos visto antes. El año 88, ya hace algunos años. ¿Y qué es lo que está interesante? Fijaros qué interesante este estudio. Digo, voy a preparar la ensalada que voy preparando, la fruta, al final volvemos a lo mismo de siempre, que yo, adáptate a las leyes naturales, no empiezo a hacer barbaridades. Pues doy una consulta a una señora que fue una clase de biología evolutiva. Es que me han dicho que tal.
Bueno, para un tema impresionante lo que le habían puesto. ¿Eh? Y yo le expliqué, le hice una pregunta muy simple. ¿Cuánto mide nuestro sistema, bueno, el aparato digestivo? ¿Cuánto mide? Con el intestino incluido, ¿cuántos metros? Se queda pensando, digo, pues mira, por como mínimo 8 metros. Y eso, coño, cada 2 o 3 pisos, sí, pues está, pues cada vez como este carne tiene que dar más vuelta que, ¿entiendes, no? Que le habían puesto carne, pescado, ¿entiendes, no? ¿Eh? Para tener las proteínas, lo de siempre, ¿no? Yo tengo un señor vegetariano lo mismo, por un tema que tuvo, boom, come esto, se puso fatal. El hombre, ¿no? Dice, qué barbaridad, digo, es que humanos demasiado humanos, es fisiología básica, ¿o no? Y evolutiva, ¿o no? Pues nada. Y al final la señora después tuve que explicar una clase. Sí, es que es así, digo, claro, entonces, ¿dónde está el problema? Eso es biología básica y evolutiva. Un carnívoro, un animal carnívoro tiene 2 metros como mucho, ¿te entiendo? Para que salga rápido no putrefacta, que no. Claro. Se lo come crudo, no lo asa, lo tuesta, no sé cuánto, lo envasa, le echa esto, colorante, conservante, no sé cuánto, le da en boca y se lo come, y punto. ¿O no? Bueno, les voy a explicar el tema. Digo esto al hilo de la ensalada que estamos preparando. Vete el apio, ¿qué te parece? Bien, muy bien. Inhibición de la agregación plaquetaria por la epigenina. Efectivamente, que hemos hablado muchas veces de la epigenia también, que lleva el apio graveolens. El apio está riquísimo, ¿eh? Y en caldos también, ¿eh? También lo recomiendo en caldos con cebolla. Venga, vamos a tomar un caldito ahora de invierno, 21 días, caldo de Jensen que se llama, que está riquísimo. Caldo de Jensen. Bien. Y no podía faltar, que no puede faltar nunca, el ajo y la cebolla. Claro. Hacemos un caldito, una buena ensalada y vamos la sangre normalizándola. No es cuestión de que la fluya más de la cuenta. Por ejemplo, mira, que un estudio de los dos, de ajo garlic y cebolla, en la agregación plaquetaria. Mira qué revista más interesante. Vamos a ir nombrando ya revistas, dale importancia para que vea dónde sacamos esto. Diga, ¿esto dónde viene? Pero hacemos revisiones. Aquí está la revista, indexada y revisada por pares. ¿Es interesante la revista esta? ¿Eh? Es muy interesante, podéis ser algo más claro cuál es el efecto, ¿no? Pues por el tema del extracto acuoso de ajo y de cebolla en la agregación plaquetaria. Bien. Otro de los dos, lo he puesto cepo. Lo que poner uno, pero pongo después también el ajo. Evaluación, el 96, evaluación del ajo y la cebolla como agente antitrombótico. Interesante, ¿no? La misma revista que hemos visto antes, prostaglandina, leucotrieno, esencial. Oye, aquí está, otra vez, aquí está la cebolla, inhibe. Esto es un estudio hecho en perros. Qué curioso, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Por la revista Journal Nutrition. Muy interesante. Y la cebolla que lo que lleva, entre otras cosas, lo disulfuro de alilo, lleva quercitina, no olvidarlo, ¿eh? Lleva quercitina que también actúa, lo pone aquí, ¿no? Quercitina, ¿cómo actúa? También la quercitina que está. Inhibición de la agregación plaquetaria. ¿Eh? Y cómo actúa a nivel del colágeno, activando la vía metabólica, el pathway, el sendero. En hombre, un estudio piloto. Qué barbaridad, ¿no? Aquí está el estudio de el efecto de la quercitina, que está en la piel de la cebolla, no olvidarlo, en trombosis arterial, experimento hecho en rata. Oye, interesante, ¿no? Y este sí que es definitorio porque es un estudio muy bueno, muy amplio, con todas las sustancias. Constituyente antiplaquetario del ajo y la cebolla. Recomendamos que leáis este artículo para empezar. Es del 90, pero te da las bases para seguir investigando. ¿De acuerdo? Muy interesante este artículo. Otro también ya del ajo, del 79, más antiguo. Extracto, la agregación plaquetaria y la síntesis de trombosanos. No olvidarlo, el trombosano es una prostaglandina muy interesante que actúa en la agregación plaquetaria y es uno de trombosano A2, por ejemplo, ¿eh? Que es inhibido. Oh, qué barbaridad, ¿no? Sí. Trombosano A2. Bien. Este otro sobre experimental del año ya hasta el siglo XXI, el número 8, estudio experimental de anticoagulante y actividad fibronolítica que rompe la fibra, de la cebolla. Bien. Estudio muy interesante. Evidencia.
in vitro de la actividad anticoagulante de la cebolla roja Allium cepa. Bien. ¿Veis de la cebolla en crudo que está muy rica, en ensalada, bueno, en caldo, está riquísimo que sea. Cuando viene con este problema que dice, mire usted, yo es que he leído los prospectos, he leído esto, he leído lo esto, y bueno, tengo esto, pues vengo aquí para informarme, pero está aquí está. Te ponemos un buen programa y la persona, pues dice, después de hacer las pruebas correspondientes, dice, oye, pues esto se está normalizando, es estupendo, ¿no? Conclusión, quita lo que estorba y damos lo que necesita, ¿no? Sí. Y nos vamos al ajo, como hay algunos ya están con el ajo y la cebolla, pues vamos a ver uno que sea del ajo, ¿eh? Muy interesante. Aquí está, me parece, aquí está, este, wow, del 2016. Fijaros qué estudio tan interesante. Por poner uno. Voy a subirle un poquito. Se va bien. ¿Veis? El número 8 qué interesante es. Bien. ¿Te puede mezclar el ajo con la cebolla? Están preguntando por aquí. Claro. Claro, en los caldos está riquísimo, ¿eh? Y si no, al que le guste en ensalada también está muy bueno, ¿no? Bueno, aquí está el ajo también, constituyente de los dos que hemos visto antes, etcétera. Efecto del ajo en la bioquímica de las plaquetas y la fisiología. Un buen estudio publicado en la revista Molecular Nutrition y Food Research. Investigaciones de alimentos. Si queremos ver las bases bioquímicas y fisiológicas, cómo funciona, pues se ve el artículo y lo explica claramente. ¿De acuerdo? ¿Eh? Aquí está uno de los principios, es el AjoN. ¿Eh? Ajo N, aparte de lo hilo, bueno, tiene miles de sustancias el ajo, ¿eh? Uno de ellos es el ajo N1 y ajo N2, que no solamente actúa en las placas, también en la presión arterial también, ¿sí? Sí. Porque son, como dijimos el otro día, multitaller, o sea, multi. Van a actuar, ¿eh? Aquí concretamente es el ajo N, ¿ven? Específicamente inhibido, las plaquetas y a la microviscosidad interna de la membrana. Fijaros qué interesante. Voy a subrayar. Interesante, sí. Bueno, el ajo también, hay un montón de estudios muy interesantes, incluso el aceite esencial de dos especies de ajo. Yo hasta hace unos años no me enteré que había aceite esencial de ajo, pero no está extraído por alambique, es una extracción diferente. ¿De acuerdo? Ya lo hemos visto en el tema de los antibióticos y eso, ¿eh? Lo hay también en el mercado. Bueno, y ahora está el alio escalonio, que está el clásico, los shalotes, el escalonio, que también utilizan en ensalada, que está muy bueno, son así alargaditos, ¿eh? Después otro gen del género Allium, el ajo de oso. Después la nona escamosa, que está la nona, la chirimoya, también. Es una variedad de chirimoya. La nona tiene una variedad de chirimoya, que está muy buena también, se la habéis probado. Bueno, pues también actúa sobre la agregación plaquetaria, porque tiene diterpenoides. Bien. Y no podía faltar la avena. Y como la avena es la que utiliza el organismo, no que tenga propiedades curativas, pues multi. Fijaros, el estudio del 2013. ¿Veis el estudio? Aquí está. Multi. ¿Veis que es multi? Bueno, Ujú. bien. La sátima inhibición de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. En la cascada bioquímica inflamatoria pues está la ciclooxigenasa uno y 2 y las lipoxigenasas. Fijaros lo que hace la avena. ¿Eh? Inhibición de forma no competitiva. Impresionante, ¿no? Sí. Impresionante, ¿no? Bueno, y no puede faltar la col. Estabais preguntando los alimentos. La col. La col está riquísima, aquí está. Un montón de estudios, publica la revista World Applied Science Journal. Antiplaqueta y anti-hipercolesterolemia, porque va relacionado, ¿no? Y antioxidante multitaller, en inglés, ¿de acuerdo? Del extracto etanólico de brassicoleracea en dieta alta en grasa que se le provoca a la ratita por todo esto, ¿no? Curioso, ¿no? Ujú. Después están los citrus, ¿ven? Desde la lima, ¿eh? Nosotros utilizamos más el limón que ninguno, pero hay todos los citrus, ¿no? La lima, el yuzú, la combaba, esta es la lima kafir y aquí está el limón.
El ajo, la cebolla y el limón. Joder, toda la vida. Aquí está, mezclando limón con granada. Está riquísimo. ¿Habéis probado el limón con granada? Pero es una buena granadita, peladita bien, después le echáis zumo de limón, está riquísimo. Después canela y yogur, joder, está rico. Bien, aquí está. Experimento hecho en conejos. Otros citrus, el pomelo también, sí, todos los citrus son antiagregantes plaquetarios, todos. La naranja también, evidentemente. Bueno, me va a fluidificar la sangre, dice, tres naranjas y tres limones todas las mañanas. Una cacerola, venga, está conseguido objetivo. ¿Eh? Está. Es que algunos vienen a consulta, que nos ha pasado en María José, que viene un poquito con la desconfianza, ¿no? Diciendo, Este me ha dicho esto y ¿qué hago?". Vienen, tienen la duda, que Sí, sí. se habla tranquilamente, se exponen todos los temas, evidentemente con un carácter científico, no promesas de curación, ¿entiendes? No es falsas esperanzas, es un rollo. Ese discurso no es de un naturópata colegiado, que no. ¿Eh? Se explica bien y después cada uno que decida lo que quiere y está informado bien. No tienen duda. Te ponen así, es que este me ha dicho esto, que no me lo tomo, me van 3 meses, lo otro, ta, ta, ta. ¿Eh? No me tomo la aspirina infantil, no me tomo esto, no me tomo esto. ¿Entiendes? Y tienen sus dudas y bueno, pues es legítimo y normal tener dudas. Que sí. Sí. Después se le explica, dice, oye, podemos hacer las dos cosas en principio. Digo, venga, hasta que te hagan las pruebas y vea que va funcionando. Tenemos el naranjo y una fruta que no es cítrica, pero qué curioso, ¿no? Melón, sí. Qué curioso que, porque clásicamente el ajo, la cebolla, hay muchos estudios, todos los cítricos, de muchos estudios, pero que el melón sea anticoagulante, Mm. ¿te parece? ¿Cuándo coagula más la sangre? ¿En primavera o en verano o en invierno o en otoño? Verá. Cuando hace calor, en verano, ¿no? Dármelo, ¿no? Ah, Bien. Y aumenta un poquito por el calor y por eso los problemas cardíacos y eso cuando se dan, por la mañana o por la noche. Por la mañana, ¿no? mm, Bien. Melón, no puede faltar la ensalada, que no puede faltar con el ajo, la cebolla, el apio, la zanahoria. ¿Hay algún estudio? Mire usted, aquí está el estudio. Siempre como buenos naturópatas colegiados, cualquier cosa que diga lo demostramos, ¿no? Sí. No vamos por ahí, tómate esto que es bueno, fluidifica la sangre, no, mire usted, aquí están las evidencias. Efecto antitrombótico, esto es un filtrado hecho en rata y en ratón. Muy bien. Y la fresa, bien. No olvida que la fresa también tiene ácido salicílico, ¿de acuerdo? O salicilina, que es lo mismo. ¿Y os recuerda el ácido salicílico? ¿De ¿Qué es lo que es? aspirina. Efectivamente, pues la fresa tiene un montón de ácido salicílico. Te lo tomas, está riquísimo la fresa. ¿Eh? ¿O no? Bueno, pues hay estudios, sí, aquí están los estudios. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Efectos antitrombóticos de los strawberry, que son las fresas. Publicó la revista, mira qué revista tan interesante. Sí. ¿Es interesante? Mm. Sí. Todo lo que queréis saber sobre coagulación de sangre, pues esta revista está especializada en el tema, que era otra que vimos antes. ¿Sabes? El conocimiento es público. Sí. Sí, ahora Sí. mismo no se oculta. Antes sí, antes había que ir a los monasterios, no sé cuánto. Bueno, era complicadísimo, pero hoy en día la información es pública. Bien. ¿Estamos ilustrados los naturópatas colegiados? ¿Sabemos? Sí. ¿Estamos al día? Sí, aquí está. Bien. Y después la morera, que está riquísima, toda la blanca. Bien. Y no podía faltar, que no puede faltar nunca. Ya digo. El aceite aquí está, el aceite de oliva, Mm. extra virgen, que es el bueno, ¿no? Bueno, aquí lo tiene. Efectos antiplaquetarios en la salud del hombre. Estudio también, esto ya está hecho en humano, este estudio, ¿eh? 4 cucharadas soperas al día y sé que dice, más esto, el ajo, buen programa de alimentación, más después las plantas, lo demás que hacemos. Dice que dice, oye, pues he hecho la analítica, aquí está. La oleopurina, aquí está. Oleoropeína, nombre científico, Olea europaea, pues aquí está. La oleuropeína inhibe el colesterol malo, que es el LDL, ¿de acuerdo? Que está inducido. Aquí está lo que hemos hablado del fritoleo, aquí está.
Aquí está. ¿Veo, no? Por el aceite cocinado, ¿no? ¿No? Lo somete a temperaturas altas y vienen los problemas. ¿Eh? Pero la agregación ha inducido por la activación del factor plaquetario. Muy bien. Aceite de oliva virgen por los polifenoles, ¿de acuerdo? Inhibe in vitro la agregación plaquetaria en humanos. ¿Mm? Del aceite de oliva hay un montón de estudios, mira, ¿ves? Montones de estudios. De la dieta mediterránea, por ejemplo, el 16, contra evaluación de la ingesta de grasa en la dieta mediterránea, estudio comparativo del aceite de oliva y el aceite de, creo que es lo que era, de maíz, en lípidos plasmáticos y en alto riesgo en pacientes con de las plaquetas. Bien, dice, es más efectivo y ser de oliva, ¿no? Sí. Bien. ¿Ves? De oliva hay un montón de estudios. Después está la guayaba, que está riquísima. Ya leí comprimido. Y no podía faltar la púnica granatón, que es la granada que comentamos antes, que está muy rica con limón. Bueno, pues mire usted, aquí está. No solamente anticoagulante, antiplaquetario y antianémico. Fijaros qué interesante, ¿eh? Sí. La polivalencia de la granada, que ya es la temporada. Ya estoy tomando yo ya granada, ¿eh? María José, está riquísima, ¿eh? Ya todas las mañanas granada. De la buena. ¿Eh? Que hay que tomarla. La misma revista que vimos antes, de ver aquí, Blood Coagulation and Fibrinolysis. ¿Eh? Aquí otro mezclado con limón, está riquísimo, lo recomiendo, ¿eh? Está riquísima. La granada, arroba, que está fuerte, limón, y después que le ponemos un poquito de yogur con canela por encima, está riquísimo, ¿eh? Buen desayuno, Sí, sí, buenísimo. riquísimo, hombre. Y después la frambuesa, que va, la misma línea que la fresa que vimos antes, efecto antitrombótico y mecanismo de todo el género. Rubo, no podía faltar tomate, tomate, este es el tomate de verdad, no el tomate. ¿Eh? Solano, lico, pérsico, pues aquí está la ensalada que no vea cómo está de rica. Extracto de tomate inhibe la agregación plaquetaria en humanos, esto in vitro, sin incremento basal de los niveles de CAMP. Dice, joder, macho, que la ensalada está riquísima, ¿no? Increíble, ¿no? Y después te pega un buen guiso de papa, ¿ven? Con papas en cebolla, que está riquísima, ¿a que sí? ¿Eh? Después le echa las plantas, lo otro, el orégano, la cúrcuma, que todo es lo mismo. Dice, oye, pues esto funciona. Digo, claro que no funciona, que comas esto, haga esto, y encima hagas esto, haga lo otro, y encima, ¿no? Pues tener agregación plaquetaria, ¿no? Solano, aquí está la patata, el tomate, la patata, aquí está el extracto, aquí está. Antitrombótico efecto de la patata, ¿eh? Un experimento en animales, experimentación animal. Antitrombótico, experimento del efecto de la patata. Esta revista es muy interesante, la revista GEA, Salud, que la hemos visto. Esta es la revista Celulose y la revista Platelé, que la vimos antes. Pero por la patata también tiene el cacao, por lógica también, no podía faltar el cacao como siempre. ¿Eh? Está riquísimo. Si queréis hacerlo con estos leches vegetales de avena, echamos cacao, está riquísimo. ¿Eh? Y tire después la uña de gato, el wakame, que es un alga, y terminamos con la uva. Yo, a la respuesta que plantea, ¿qué alimentos se suelen utilizar? Básico y fundamental para la agregación plaquetaria cuando viene con este problema a consulta. ¿Lo tenéis? Está. Hay estudios científicos, y aquí están todos. De la uva hay un montón. Y después entramos ya con la miel. Si queréis echarle también a la granada con limón, canela, yogur y ponerle miel encima, pues ya sabéis, ¿no? ¿No? Está bueno, ¿eh? Riquísimo. Aquí está. Efecto de la miel natural en las plaquetas humanas y en las proteínas de coagulación de la sangre. No está mal, ¿no? En la misma revista que vimos antes, Pakistan Journal Pharmaceutical Sciences. Vaya. Curioso, ¿no? Dije yo, miel. Pero no, bueno, si no toma azúcar, ¿qué le echo? Digo, miel. Claro. ¿Le echo sacarina? Digo, no, miel. ¿Echa usted miel? De la buena. Que la miel hemos visto que es muy polivalente. Después ya estamos las vitaminas, minerales, plantas, pero la pregunta era si teníamos elementos científicos. La alimentación, que es clave, la primera fase del PPS, el trofo drenaje es clave. Por lo tanto, ¿tenemos o no tenemos? Después le ponemos las plantas clásicas, le ponemos el tema, que se va y dice, oye, me he hecho las pruebas. Bien. Y ya para terminar, no vamos a llegar a las 2 horas, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Bueno, casi, casi, ¿no? Así casi no, estamos esperando. Una pregunta que están haciendo aquí que es muy interesante. Aquí hemos hablado de los grupos sanguíneos, que sí. Sí.
Hemos hablado de la individualización obligatoria, como decía atrás, y están preguntando que de los grupos sanguíneos, ¿cuál es el que tiene más tendencia a coagulación? Buena pregunta. Y estamos obligados a responder científicamente. Yo creo que hemos hablado del tema y hay mucho naturópatas, los que habéis estudiado, evidentemente, también el tema de grupo, todos esos temas lo preguntan. ¿Cuál es el que tiene más a nivel genotípico? Después ya un naturópata colegiado que sabe el tema le regula bien el programa. Entonces, ese problema prácticamente no lo va a tenerlo, ¿no? Digo prácticamente. Después depende de la persona. A ver, pregunta. Hoy tenemos una buena audiencia. Han cogido con ganas. Digo, bueno, venga, venga, vamos a resolverlo. Vamos a opinar. Bien. De los grupos sanguíneos, ¿cuál es que siempre tienen más probabilidad de? Por eso, para este grupo, la alimentación tiene que ser muy, muy adecuada y refinada, ¿eh? No refinada en el sentido de pan blanco, ¿eh? Ya. A ver, los técnicos en la materia, somos colegiados. Eso lo sabemos, joder. Tenéis dudas, ¿no? Tenéis que elegir. No, no vale poner dos, este o este. Uno, uno. No pasa nada, estamos aquí aprendiendo. No pasa nada. A ver, ¿por cuál te inclinas? Está aquí uno dudando y pone, dice B o A. Uno. A ver, ¿cuál pone A? Bueno, venga, ¿estás decidido por la A? Culpa, ¿de dónde eres? Voy de Málaga, buen sitio. ¿Eh? Dice que se ha inclinado por la A, por el grupo A. Tenía duda entre he puesto A y B, ¿no? Tenía uno. A, ha puesto A. Bien. Ahora vamos a razonar un poquito. Vamos a la fisiología y decimos grupo A. Bueno, sabemos todo el tema, ¿no? Grupo B, grupo AB, grupo cero. Pues el compañero me ha dicho, tengo una duda, ha puesto A. Vamos a ver si hay una base científica para los grupos A. Bien, vamos a utilizar un concepto que es el factor de von Willebrand. Vamos a entrar a Google y no importa, vamos a ver von Willebrand. O Willy Brandt, suena con W, parece a Willy Brandt, ¿no? ¿Tiene más o tiene menos? ¿Es importante el factor de von Willebrand para aumentar la agregación plaquetaria? Buena pregunta también, ¿no? Pues tiene que ver. Por lo tanto, ¿quién tiene más, digamos, factor? ¿El grupo A o el grupo cero? Son los dos extremos. Y dice, pero el grupo A tiene más que el grupo cero. Por lo tanto, ¿quién tiene más tendencia genotípica a coagular? El grupo A. Así que os vais al oráculo de Google y la inteligencia artificial que os presente un estudio sobre el factor de von Willebrand. ¿Vale? ¿Lo tienes por ahí ya, María José von Willebrand? Factor en Google. Y repasando, vamos a ir repasando que así aprendemos. Y cuando aprendemos podemos dar respuestas concretas, ¿no? Es lo que hablamos de la individualización obligatoria. ¿Veis qué importante es o no? Por lo tanto, el grupo A tiene más tendencia teórica a coagular más, por lo tanto, su alimentación tiene que ser más o cebolla. Son los vegetarianos por naturaleza, ¿no? Tienes ya por ahí el factor. Yo para ir aprendiendo algo, para que vean que los naturópatas colegiados estamos preparados, ¿eh? Aunque algunos hablen de la cuántica, pero bueno, están aquí hablando de la cuántica. Digo, bueno, vámonos, diríamos, a la ciencia naturopática, ¿eh? Por Europa tiene más factor, evidentemente. Por lo tanto, más probabilidad de que aumente la agregación plaquetaria. ¿De acuerdo? Que son los factores de coagulación, el uno el 2 el 3 el 4 que ya hemos estudiado también. ¿Vale? Y como todo el proceso, la prototrombina, eso también lo hemos estudiado, cómo es el proceso completo a nivel hepático, eso lo hemos estudiado, ¿sí? ¿De acuerdo? Claro que lo hemos estudiado, la importancia de la vitamina K, las plaquetas, también lo hemos estudiado, que sé. ¿Eh? Sí. Bueno, pues ya lo hemos encontrado, El factor de coagulación. ya lo tiene ahí. Bien. Pues el grupo A tiene más que el grupo cero, por ejemplo. ¿Ya? Es lo que hemos hablado del tema adaptativo y adaptar el programa a cada persona. Después nos podemos encontrar en que diga, no, pero ni base científica, no. Tengo una clase que estaba dando de un alumno que ha hecho nutrición, no sé cuánto, pues el profesor dijo que no hay base científica. Venga, paréntesis al canto, aquí están los estudios. ¿No? O sea, siempre que alguien niegue algo hay que presentar estudios, pero a la vez también decirle que lo presenten los otros de la negación.
Claro, Claro, no vale decir siempre defendiendo, no, no, no. Te me pasó cuando uno dice no hay ningún estudio que diga, digo, pues presénteme usted todos los estudios que dicen que no hay. Porque usted es el que está afirmando que no hay estudio, pues tiene usted que presentarlo, que sé. Si yo digo que si hay estudio y empiezo yo afirmando, pues tengo que presentarlo yo, que sé. Es claro. una pregunta trampa muchas veces y te coges y aquí están los estudios, no, preséntalo. Los 2000 estudios, 5000 que haya negando que eso no existe, a ver dónde está, ¿no? Bueno, por lo tanto, la pregunta ¿eh? sobre el grupo A, pues pon este dato, sin entrar en otros detalles, hablando de la agregación plaquetaria. Y ahí el factor, ¿lo ves por ahí, María José, el factor de coagulación? Sí, lo que pasa que me salen los 13 factores, pero no, Era no ello. cuáles son más. Efectivamente, bueno, pues es una relación y después por eso hay que personalizar todo lo que podamos, pensamos, ahora otro, tener en cuenta el otro grupo que a lo mejor dice, uff, qué trabajo me va a costar tomar tantas ensaladas cuando a mí me gusta, adecuemos el programa a la persona, ¿de acuerdo? Que participe, incluso en la elaboración del programa, que la persona participe, se activa y a partir de ahí, pues, preparamos el programa. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, en alimentación, que es la pregunta que había hecho, pues sí, tenemos estudios suficientes de plantas también, de vitaminas, de todos los que queramos. Después eso lo aplicamos dentro del programa y la persona se normaliza. El objetivo, normalización funcional. ¿De acuerdo? Eutasia, tienen los nombres que le damos. Y olvidemos siempre esa obsesión de te voy a curar, curo, curare, curavi, curato. Simplemente vamos a normalizar una función siguiendo los principios que hemos visto. Normalice usted. ¿Qué es lo normal en mí? Que el hígado funciona así. Que esto funciona así, usted produzca esto de esta manera. ¿Y por qué en vez de estar aquí, está aquí? Vamos a verlo. ¿O no? Y como el cuerpo se ha ido aquí, ¿qué está haciendo? Intentando volver aquí y utiliza los mismos mecanismos, como decía, los mismos mecanismos. No, no son y posesiones, ni cosas raras, ni extrañas. Los mismos mecanismos, lo que pasa es que puede estar en una fase más acelerado, se forma una vía parametabólica, ¡fua! Y ahora hay que recuperar la función. ¿Eh? ¿Y cómo se recupera? Pues como estamos haciendo. Está curioso, ¿no? Sí. Aquí, a ver otra pregunta. Y bueno, ya hemos terminado, son las 10 que terminar. Sí, efectivamente, cualquier proceso que haya una infección o degenerativo, evidentemente los niveles de hierro van a bajar un montón, siguiendo el principio detrás, por ejemplo, y otro. El hierro, junto con el cobre, son los dos minerales más oxidativos, que sí. ¿Seguro? Sí. Bien. Por lo tanto, hay momentos que cuando hay un proceso degenerativo, hay una oxidación bastante alta, los antioxidantes están bajando. Esto lo hemos visto también en muchos temas, que sí. Por lo tanto, el cuerpo dice, voy a intentar absorber lo menos hierro posible. Activa una proteína que se llama epsidina en el hígado y no absorbe. La epsidina tiene otra, evidentemente, es una cascada bioquímica muy interesante, pero dice, no absorbemos más. ¿Por qué? Porque es que no se puede. Anemia. Toma usted. ¿Veo? No? Cuidado y en proceso degenerativo en fase sexta, vamos ya a hablar ya en términos naturopáticos, RNB, fase sexta en alobiosis, como se dice, pues evidentemente los niveles de anemia por un factor puramente adaptativo. ¿A que sí? Sí. No es una cosa extraña que de pronto, hombre, un accidente que está sangrando, pues mira, es otra cosa. Estamos hablando de un proceso normal, que el cuerpo y se corta aquí. El hierro sí, yo lo necesito, pero en estos momentos se va a oxidar más, pues disminuyo. Y es verdad que dice, venga y tomo esto y sigo y sigo y sigo, pues ya sabes, primero que va la inflamación, que va esto, que va lo otro, para que el cuerpo absorba el hierro, si no, por mucho que le dé. Y cuando ya llega un momento que no absorbe nada, transfusión. Claro. Bueno, y el hígado ya. Y ya el cuerpo más hierro todavía, más temas soy de estudio, ¿eh? Nos están preguntando que si podíamos, pero es que después, si no me acuerdo, no lo hago. No lo recuerde María José o lo recordéis ustedes sobre el tema este y cáncer y transfusiones, si queréis, pero recordármelo, ¿eh? Si no se me olvida, ¿eh? Ver el cuerpo como es. Y eso al final deriva en una tensión baja. Lógico, porque el cuerpo es que no puede ya bombear más, entonces se va poniendo, diríamos, en modo supervivencia.
Y yo baja, 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 que queda poco. Y dice, ¿qué hace? Pues bajo el tema, presión, corazón, lo otro, entiendo, baja, baja un poquito, baja, baja, baja un poquito. Y dice, "Es que no puedo mover", y dice, que no te puedes, porque estás sin batería, pues échate un poquito, cierra la ventana, que no haya luz, nada, todo, que no te hable nadie, que estás sin batería, ¿no? Y cierra los ojitos un poquito, respira y después, bueno, si es un naturopata colegiado, si no es una emergencia, evidentemente, si es un compromiso vital, pues tiene usted que ir, ¿no? La urgencia, que sí, que le ponga, le haga, y después una vez que se haya recuperado, pues vaya usted a un naturopata colegiado para seguir el procedimiento y trabajar multidisciplinarmente, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Si no, al final la máquina entra en modo conservación de vital. Pues quita de aquí, eso se llama principio de la distribución vital. El cuerpo distribuye la vitalidad donde hace falta, que sí, y la quita donde no la necesita. Entonces, cuando tenemos poca vitalidad, ¿dónde la quita primero? Pues el movimiento de las piernas te la va a quitar, los brazos, aquí no tengo fuerza. Claro, si no hay vitalidad, el cuerpo la distribuye, ¿dónde la mantiene? Pues el corazón, lo vital, ya En está. los órganos. Y cuidado con gastar mucho y meterle caña porque te termina abajo. Si un poquito, ni siquiera comer, no tengo apetito, lógico, es que no tiene energía ni para metabolizar nada, ¿eh? ¿Eh? Vamos a ver, espérame que se pueden recuperar otros. Bum, bum, bum. Podemos combinar como hacemos muchas veces y dice, oye, está saliendo, otro es complicado. Porque ya es que no puede, no hay vitalidad ninguna, y si no hay batería, por mucho que empuje el coche, no arranca, que no. No, Es que no hay batería. Si hay un poquito, arranca, pero si no hay, no tira. No empuje. Bueno, pues ¿qué hago? Pues vete a emergencia y te cambien la batería por otra. O te den algo de golpe para que te reanime un poquito. Pero ya está. Entonces la naturopatía tiene su campo de acción muy completo, como estamos viendo, y el cuerpo distribuye donde hace falta y la quita donde no la... Hay miles de estudios científicos al respecto. ¿De acuerdo? Y cuidado, cuidado porque perdemos batería todo el día. Te levantas cabreado y ya has perdido la mitad. sí. Te pones así, ya te pones a gritar, te pones a ver esto por la noche. Pues decimos, yo por la noche no veas cosas raras ni te cabrees porque es peor. Espera la mañana y por la mañana mira las cartas de Hacienda que te llegue o los WhatsApp de Hacienda, no lo mires por la noche. No lo abras. Los del banco, no lo abras por la noche. Porque el banco no te va a felicitar. ¿Para qué no? No, Entonces verlo pero por la mañana, que teórica tiene más vitalidad, pero no mires por la noche, que no duermes, te desgastas, te levantas cansado, tienes que empezar a tomar café porque quiero energía. Al final, ¿cómo termina? claro. Tomando estimulante por la mañana y sedantes por la noche para dormir. Joder, pues normal que la máquina, dice que yo desconecto la máquina y puerta, ¿no? ¿O no? Mentalmente estás más positivo por la mañana para ver esas cosas. Y teóricamente, como has descansado, has metabolizado bien, pues te levantas con más energía, seguro, ¿no? Ahora por la noche para acostarte con el tono vagal alto, no vayas a ponerte a leer lo que te venga de la hacienda, del banco, de lo esto, de... No, mejor no ve ninguna, ¿eh? Ni las buenas tampoco. Ni las buenas Mm. tampoco. Y se por lo menos una hora antes de acostarte no mires el móvil, ni nada, ni nada, ni conectes. Te apaga la luz, te pone todo lo que puedas, ¿eh? La luz apagada, que aumente la melatonina y te acuestas. Y no te quedes viéndolo tanto porque después vienen los problemas. Si el problema es el de siempre, es una adaptación, estamos en una civilización que es así, pues a ver cómo nos adaptamos a estos estímulos, como estaba hablando atrás, cómo me adapto yo a todo esto. Que estamos hiperestimulados, que sé. Demasiado. Boom, 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 todo el día con la máquina, pues llega un momento que están los TDAH, todos los niños que lo ven con los móviles, con los otros, y dice, claro, y después los padres igual, pues lógico, estemos hiperestimulados de noticias, de historia, de movimiento, bueno, pues ya sabes. ¿O no? ¿Eh? Bueno, pues ya hemos aprendido algo, ha sido hoy un programa muy interesante. Hemos hablado de Muy TRAL, que habéis preguntado por TRAL, muy bien. Así hay que hacerlo por una semanita antes que nos dé tiempo preparar y después los anticoagulantes que habéis preguntado, la alimentación y algunos más, pues tenemos herramientas científicamente contrastadas, plantas también un montón, y eso da una seguridad enorme en la práctica profesional y a la persona que viene también le da seguridad, pues dice, sabe lo que hace esta persona, que sí, porque está todo fundamental y después están las analíticas que se comprueba cómo funciona, ya está, ¿no? bien. Y no hay más historia. El debate, que lo dijimos también el otro día, científico. Que cuando vayamos a debatir, argumentos científicos. Lo de cuántico integral, todo eso, muy bien, pero la comunidad científica, o hablamos de estos temas, de quercitina, como estamos hablando aquí de estos temas,
y presentando estudios en revistas indexadas, o no nos echan cuenta. ¿No? Muy bien. Antiguo, bueno, pues el libro ese está comentando aquí lo del libro del ajo, la cebolla y el limón, si ese es más antiguo del amigo de Nicolás Ya, Capos, ¿de acuerdo? ¿No? La cebolla, el ajo y el limón, un libro clásico, pero hay, evidente, en aquella época no había fundamentos científicos, ahora sí los hay, hombre, ¿no? sí, Y te tomas el limón, venga, 3 limones todas las mañanas, venga, y dice, oye, puf, ¿cómo va esto, no? Estupendo, después la ensalada, los caldos, venga, caldo de cebolla con ajo, con apio, venga, vengan calditos por la noche para ir depurando. Eso era antiguamente. ¿Eh? Hoy, ¿qué ventaja tenemos? Que tiene una base científica todo aquello que en un momento dado tuvo su validez y sigue teniéndola, ¿no? Ya está. Bueno, pues nada, pues quedamos en el tema y tenemos alguna actividad esta semana o algo. bueno, ya la semana que viene es, no, la otra, ya, la cumbre, ¿no? La cumbre, tenemos una cumbre mundial de naturopatía muy interesante, con sede en Chile, lo organizan nuestros colegas de la ONG Naturópatas para Chile, o sea que la sede está allí en Santiago de Chile. Pase también por internet, vía online, aquí invitamos a todo el mundo, pues, bueno, a preparar todo. Van a ser, creo que son 4 o 5 días, no, 4, no, 4 días Ya, del 22 al 24. de actividades que podéis presentar de conferencias, charlas, un taller, una mesa redonda, bueno, todo lo que ustedes queráis. ¿Eh? Nosotros como organización, aparte de las ponencias particulares que vamos a hacer algunos, pues tenemos también algunas actividades que hemos diseñado, entre ellas una de naturopatía basada en la evidencia, una mesa redonda, y creo que también hemos programado otra, ¿no, María José? Otra actividad, ¿no? Creo que sí, Sí. ¿no? Otro panel, vamos a hacer otro panel también Un panel, sí, para el profesional. tema. Entonces, la participación va en esta línea abierta de conferencias, entrevistas también. Creo que también va a haber otra también, un conversatorio, creo que tenemos también, ¿no? Sí, conversatorio, Un sí. conversatorio a nivel de Foro Hispanoamericano de Naturopatía, es decir, que va a ser una semana muy interesante para darle visibilidad a la profesión naturopática y a la ciencia frente a todo aquello que están con alternativos, no sé cuánto, tradicional, cuántico, exogético, terapias no medicamentosas, pues tenemos que seguir explicándolo y visibilizando, pero creo que mañana, hoy tenemos algo en Venezuela, ¿no? También, ¿no? Sí, hoy celebramos a Carlos. Carlos Brand, el Día Nacional de la Naturopatía en Venezuela, en honor a Carlos Brand, que fue el pionero de la naturopatía en Venezuela. Y bueno, como son los horarios del tema, creo que esta noche pues se va, tenemos unos debates muy interesantes explicando pues, la vida y obra de Carlos Brand. Su vida es apasionante, como todos los grandes naturópatas de aquella época. Él sí fue titulado, ¿eh? Él sí tuvo título, ¿eh? Él tuvo un título. Estudió en la escuela de Benedicto Luz, la American School of Naturopatía, donde estudió José Castro y mucho. Él también estudió allí, naturopatía, ¿eh? Muy interesante. Por lo tanto, como pone la publicidad, fue el primer doctor en naturopatía en Venezuela, el primer ND que estudió allí y desarrolla toda una historia muy interesante. Y bueno, nuestra organización va a participar. Estoy invitado a participar también para explicar un poquito, diríamos, la parte externa fuera de Venezuela, que fue lo que hizo Carlos Bravo. Estuvo aquí en España, en Europa, y interesante la anécdota, algo más. Conoció a Albert Einstein. Ah, Es importante, sí. claro. Entonces, se celebra hoy el Día Nacional de la Naturopatía en Venezuela, con los horarios que hay, pues empezaremos por la tarde, y entonces, bueno, pues voy a participar, me han invitado también, va a participar. Estamos también en una, se enmarca dentro de las actividades del Foro Hispanoamericano de Naturopatía y vamos a estar hablando sobre la vida y obra de Carlos Brand, pionero de la naturopatía en Venezuela, porque otro de los temas que estamos impulsando desde el Foro Hispanoamericano de Naturopatía es que en todos los países hay un día nacional. Ya en España lo hay también, día nacional. Llevamos ya casi más de 30 años celebrándolo, ¿eh? Somos de los pioneros celebrando el Día Nacional. En Chile creo que también se celebra, en Uruguay también, en Venezuela también, creo que en otros países. Por lo tanto, estamos en esa línea de potencia los días nacionales en honor de los pioneros o de algún acto concreto que sea importante. Por ejemplo, nosotros celebramos el Día Nacional el día que se inscribieron los estatutos de esta organización, el 21 de mayo. Se cogió ese día, no el nacimiento de José Castro. En Venezuela han cogido el nacimiento de Carlos Brand,
Creo que en Chile el día de la Saeta, es decir, cada sitio se va cogiendo un poco, pero eso, ¿qué va haciendo? Que la naturopatía cada vez sea más visible, explicando lo que somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde estamos, quién fueron los pioneros, y eso hay que explicarlo. Y no hay otra forma que lo que estamos haciendo. Así que tenemos Día Nacional de la Naturopatía en Venezuela y la Cumbre Mundial, y algo importante que no se puede olvidar, el día 12 creo que empieza el lunes, la Asamblea Mundial de la Federación Mundial de Naturopatía. Ah, sí, Que tenemos claro. allí, va a ir una persona en representación de esta organización, la vicepresidenta de Relaciones Internacionales, Tina Hauser, ya está allí. Y me lo confirmó y dice, pues ya está de vuelo. Estupendo. Es que, Él va a estar allí presente en la asamblea representando esta organización. Nosotros fuimos también miembros fundadores de la federación, estuvimos la primera cuando se constituyó en París. Fue ahí un acto muy bonito y bueno, y ahí pues, se le dio un impulso a la federación. Y Tina Hauser estará allí presente en la asamblea, estará allí. Estamos preparando a ver cómo conectamos con ella en directo, con los móviles, tal tema. Vamos a intentarlo para que nos dé allí su poquito su visión de cómo está aquello claro, y vamos a ver si entonces, podemos conectar. Estamos viendo los temas técnicos y vamos, estamos ahí un poquito a ver si sale bien, pues tendremos conexión directa, grabaremos con Tina y en la asamblea de la Federación en Sao Paulo, ¿era? Sí, en Sao Paulo. En Brasil, efectivamente. Y estaremos, o sea que tenemos unos días, sí, sí, unas semanas moviditas. movilidad. Y lo que nos queda, hemos salido del encuentro hispanoamericano, estamos ahora aquí. Después hay más actividades que se van a ir celebrando. Y se va a cerrar el año con el Congreso Andaluz de Naturopatía, que es, diríamos, el decano de todos los congresos. Y cerraremos el año con este acto. Y el que viene, pues tenemos otra vez, empezamos con Benedicto Lugo, Todo, sin parar. Por lo tanto, la naturopatía tiene ahora mismo una actividad muy importante, se refleja en los actos que hacemos y en las redes sociales estamos a tope, ¿no? sí. No paramos que no. Tenemos que movernos para que nos conozcan, ¿eh? Claro, hombre, y acercar más y mejor, que es importante acercar más y mejor la profesión naturopática a la sociedad a la cual nos debemos, que sí. Hay que acercarla para que nos conozcan, nos vean, sepa dónde venimos, que esto no es un invento como uno, pero una diputada del Partido Socialista de Cataluña, que ella pensaba que esto era de la era de Acuario de cuatro, ¿entiendes? Digo, no, señora, esto es más antiguo de lo que usted piensa. Empezó en Barcelona, le expliqué, se quedó, yo no sabía todo esto. Claro, para eso estamos aquí, para explicárselo. Le Claro, que nos pregunta, conozcan, sí. y esto no es una cuestión de la era de Acuario, de la New Age, como decía ella, ¿no? Este es nativo, digo, no, no, esto es más antiguo. Y ve toda esta trayectoria social, como empezó en Barcelona en el año 25 y se quedó un poco ya sorprendida. Era diputada del Partido Socialista de Cataluña. Tengo una foto con ella, tiene el Parlamento español, ¿no? Te puede ver. O sea que para eso estamos. Así que nada, seguimos adelante y nosotros nos seguimos viendo en Ciencia Naturopática el sábado que viene. No olvidaros de darle al dedito, me gusta y suscribirnos. Nos Sí, sí. suscribimos, crecemos. Tenemos ya, si entran las estadísticas, tenemos más de mil y pico de horas ya de audiencia, mil y pico de horas, ¿eh? Bien, muy bien. Impresionante. En cambio, las suscripciones no hemos llegado a 100 todavía. Hablando en términos, además eso se ve rápidamente, no se oculta. No hemos llegado a 100 todavía. Claro. No, porque hay gente que ve los vídeos, pero después no se le olvida suscribirse o... Por eso hay que dar al botón de suscripción, le damos el botoncito y a partir de ahí pues empezamos. Llega, tenemos que ir subiendo, subiendo cada vez más y después compartirlo. Si veis algo Claro. interesante, hemos dejado abierto una parte que nos han preguntado que si se pueden coger parte del vídeo. Si se ha dejado abierto, hay un frame que pone, ¿se puede hacer? Sí, lo hemos dejado abierto por si alguien quiere coger una parte concreta que le guste y cortarla, no hay problema. ¿De acuerdo? Si ponéis la referencia, pues mira. ¿Entiendes, no? Esto está sacado de aquí, pero sí se puede hacer. Se puede cortar una parte que os interese y meterla en las redes, ¿vale? Y a partir de ahí vamos divulgando, vamos a esto, pero hay que apuntarse. Si crecemos, pues vamos creciendo, ¿vale? Venga, pues nos vemos el próximo día en Muy bien. Ciencia Naturopática. Hasta luego. Claro.